Somos la clave. 92.9. A esta hora, habitualmente, don Francisco Aguiluz, de Enclave Deportiva. ¿A dónde está? ¿Está ahí en todo, viejo? No, acá hay Enclave Deportiva. Si tuviéramos consejos asesores aquí, estaría en todos los consejos asesores presidenciales. Nos acompaña Santiago Escobar, como todos los días miércoles, y además se suma a su presentación del día lunes. Sí, ya me estoy repitiendo mucho, así que voy a pedir vacaciones. ¿Sabéis que la gente que va a empezar a sospechar? La gente, ¿por qué está en todas? Tengo una boletita familiar con Álvaro Escobar. Vamos a poner límite a la... Hay gente en redes sociales que pide y exige la repetición de platos de este grupo. Santiago Escobar, sí, eso es así. Santiago Escobar es coordinador editorial del diario El Mostrador, también a mis espaldas para los que nos siguen en streaming. Y pronto a acomodarse también el director de El Periodista, Francisco Martorell. Nos acompaña también el senador de Renovación Nacional. ¿Todavía? Yo soy de los que arreglo los problemas en mi casa, no me voy. Ok, listo. El senador entonces de Renovación Nacional, José Manuel Osandón. Manuel José Osandón, disculpa. Y al aire tenemos vía telefónica a Carlos Fuentes. No, Claudio Fuentes. Claudio Fuentes, perdón. Sí, señor. ¿Es que está o no está al aire? Es que no hay nadie en la mesa. No, es que estamos aquí un desorden absoluto. Hay gente acá en la mesa nomás. Esto está más desordenado que el cambio de mando de la democracia cristiana, ¿no? Que llegó tarde Ignacio Walker. Claudio Fuentes está al teléfono. ¿Aló? Sí, Claudio, por fin deberíamos decir, porque en aras de la transparencia, Claudio, sí, hemos estado coordinando este contacto telefónico después de mucho tiempo. Mucho rato, y evidentemente ustedes no podían hablar. Tú integraste el Consejo Asesor Presidencial y hasta que la presidenta no hiciera públicas las medidas, el informe y sus medidas, cosa que ocurrió anoche, no podíamos tener este contacto. Así que gracias por la paciencia y nos felicitamos también por lo mismo. Gracias por este contacto. Ya. ¿Contento? O sea, yo creo que el tema fundamental es si a la gente le va a gustar el tipo de propuesta que estamos haciendo. La presidenta, yo creo que tomó muchas de las propuestas del Consejo en este primer paquete de medidas que anunció. Y eso yo creo que nos pone satisfechos respecto del trabajo que hicimos. Hay muchísimas más propuestas, como tú sabes, pero los aspectos esenciales que tienen que ver con fortalecimiento de los partidos, financiamiento de campaña, rol del Estado y otras son realmente, a mi juicio, cambios bien importantes en el sistema político chileno. Aquí queremos empezar a distribuir las preguntas. Claudio Fuentes es miembro del Consejo Asesor Presidencial. El informe se ha dado a conocer el día de ayer. Michelle Bachelet ha adelantado algunas medidas y Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, te quiere hacer unas preguntas, Claudio. Claudio, sí, claro. Hola Claudio, buenos días. ¿Qué tal? Mira, a mí me gustó el discurso de la presidenta, sobre todo cuando habló de que esta es una oportunidad, ¿no es cierto?, histórica, y yo sí así lo creo. También he estado viendo muchas de las propuestas de ustedes, pero me cabe una duda. Hay una pequeña contradicción, o no sé cómo lo van a hacer en la práctica, porque por un lado, muchas de las medidas que ustedes plantean son reformas constitucionales, y por otro lado, la presidenta plantea hacer una nueva constitución. ¿Eso es parte de lo que ustedes plantearon? Porque ayer escuché un comentario de Patricio Navia en la noche, en que él decía que aquí había una contradicción muy profunda, que era, vamos a hacer una casa nueva, y por otro lado, en 45 días vamos a hacer medidas para reparar la casa antigua. Entonces, yo no sé si eso es parte de lo que ustedes plantearon o es algo del gobierno, porque mi experiencia en la calle dice que se ha vendido por muchos años que el cambio a la Constitución es como la que arregla todos los problemas. Y los que algo de experiencia tenemos en la pega sabemos que los protagonistas somos los que tenemos que hacer los cambios, porque yo creo que aquí, en la crisis que estamos viviendo, que no es solo de la política, sino que es de la sociedad en general, empresarios, gremios, el propio gobierno, también es una crisis de conductas, no solo de leyes, porque aquí hay leyes y muchas no se están cumpliendo o se están ejecutando conductas que hacen evadir las responsabilidades. A ver, le respondo por partes. Primero,
de las propuestas que hicimos, no la mayoría son de reforma constitucional, son de hecho las mínimas son de reforma constitucional. Solo para aclarar, hay algunos cambios de propuesta, por ejemplo, autonomía constitucional para el CERVEL y un par más, pero la mayoría son propuestas de ley, o sea, que requerirían cambio en ley, y segundo, aspectos reglamentarios, y otros que no, que son códigos de ética en la empresa y otros. Por lo tanto, no todo es reforma constitucional. Segundo, el Consejo no se abocó al tema constitucional. Nuestro mandato no iba para allá. Como ustedes lo saben, en el decreto se señala que nosotros tenemos una misión bastante específica. Hay una mención en la introducción al informe donde nosotros decimos, miren, si bien el Consejo no tiene este mandato, en las audiencias públicas apareció el tema, nosotros nos hacemos cargo en términos de que está el debate nacional y lo que decimos es ojalá este tema se resuelva con altura de miras, con la participación ciudadana, etcétera, pero no es parte de la competencia nuestra. Por lo tanto, lo que anunció ayer la presidenta respecto del tema del proceso constituyente no era parte de la propuesta nuestra. En tercer lugar, yo creo que lo que habla Patricio Navia, que de hecho es colega de mi universidad, a mí no me parece mucho la analogía, porque usted sabe que por una parte están las leyes normales, por otra parte está la Constitución, pero generalmente los procesos de discusión constitucional son acumulativos, no es que tú inventes la rueda de nuevo, generalmente van acumulándose y la Constitución del 80 tiene elementos del 25, la del 25, la del 33, y así en todos los países. Entonces, creo que ahí habría que afinar un poco la mirada, y lo que yo leí pero esto ya no es fuera del Consejo, esta es más opinión de analista. Lo que yo leí del mensaje de la presidenta era que iba a iniciar un proceso de diálogo. Por lo tanto, habría que especificar qué tipo de diálogo, quiénes van a ser los invitados, cómo se va a institucionalizar eso, lo va a organizar el Ejecutivo, va a involucrar al Congreso. Todas estas preguntas están abiertas. Yo creo que es como tirar la pelota, poner una fecha y veamos cómo se va a jugar el partido. Yo lo miraría así. Claudio, ¿cómo estás? Santiago Escobar del Mostrador. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí la próxima vez que te vea en persona te voy a pedir que me firmes el diccionario político de Norberto Bobbio, Está transformado en una estrella. Tengo la impresión de que la última parte a la que te referiste es como el fondo del tema. Es decir, uno sabe para qué convoca un consejo en medio de una crisis como esta. No saben qué termina. Y yo creo que de lo más importante es que la presidenta abrió la llave de la nueva Constitución y yo no sé cómo le van a poner la pata a la puerta para que no se meta todo para adentro. Ese es un primer punto que tengo. Tengo la impresión de que el Consejo hizo una gran recopilación de carácter programático, de cosas que estaban, de cosas nuevas, que hizo una sistematización muy, muy adecuada. Faltarían algunas cosas, según mi opinión. Hubo una poca mención del soberano, se lo nombra por ahí de una manera un poco ambigua, se habla de cabildos, etcétera. En fin, hay una referencia, digamos, a procesos controlados. Yo tengo la impresión de que estamos en el centro de un huracán, de una crisis, que no sabemos exactamente cuando lleguemos al ojo del huracán dónde nos va a largar parado. Y el principio básico en esto, pienso, es que se abrió una puerta a un proceso que tiene la apariencia de definitivo, el de la nueva Constitución. Yo creo que el senador Osandón planteaba bien el tema. Es decir, hay temas que son de leyes, pero estamos con un problema de legitimidad del Congreso. Hay temas que son finales, como son derechos, que vienen enunciados ahí. Hay cambio en el sistema regulatorio. Y entonces no es un problema propiamente legislativo, sino que es un problema de construcción de un acuerdo de reglas políticas, de funcionamiento político totalmente diferente.
Y entonces el discurso, además de la presidenta, fue discurso. O sea, todavía estamos en las palabras. Sí. Y el tema es que estamos en medio de una crisis. Y crisis, algunos se niegan a reconocer que hay crisis de legitimidad en el Parlamento. Entonces no sé cuál es tu opinión de analista. Yo no te quiero pedir la opinión del Consejo, porque sé que estos consejos operan además bajo reglas de un fair play adecuado, de consensos, etcétera. Te quiero pedir tu opinión como analista. ¿Hacia dónde va esto? No, sí, yo comparto contigo tu análisis. Efectivamente, yo voy a hablar como fuera del Consejo. Ya que acabó, ya puedo hablar todo lo que quiera y no represento a nadie. A ver, yo comparto tu análisis y el del senador Osandón respecto de que acá hay un tema mayor que tiene que ver con el tema constitucional. Yo he propugnado el tema de la Asamblea Constituyente. Creo que es el mecanismo más institucional de resolver el tema del debate constitucional que tenemos hoy día en Chile. Y en ese sentido creo que hay que encauzar este debate y no abrirlo sin darle un marco político, un acuerdo político. Toda experiencia comparada muestra que los cambios constitucionales requieren un acuerdo político en algún minuto. Es decir, si tú convocas a cabildos, convocas a una apertura como se está abriendo ahora, tú necesitas de algún acuerdo político y social para finalmente esto trasladarlo a un texto constitucional. O sea, eso pasa aquí, pasó en Colombia, pasó en cualquier lugar donde, Islandia, el último caso que hemos visto de este tipo de procesos. Ahora, dicho eso, yo creo que efectivamente acá hay un tema de diagnóstico. Para algunos actores y algunos analistas, no hay una crisis y por lo tanto se requieren solo reformas. Para otros, como yo por ejemplo, pensamos que acá si hay una crisis y es necesario que nos pongamos de nuevo de acuerdo respecto de las reglas del juego. Yo creo que si tú miras la Constitución hoy día, vamos a estar de acuerdo en un 70-80% de algunos elementos y vamos a tener discusiones muy profundas sobre algunos aspectos, por ejemplo, régimen político. Carlos Larraín, con la democracia cristiana en el 2012, planteaban avanzar hacia un semipresidencialismo. O sea, no es la izquierda radical la que está proponiendo un cambio de régimen político en Chile. Yo sería partidario de eso y de otras cosas más respecto de cómo definimos las reglas del juego. Yo creo que en general hemos tenido mucho temor a abrir esa discusión. Yo creo que hay que mirarlo con tranquilidad, con altura de mira, decir, oye, a ver, ¿qué mecanismos son más favorables para generar estabilidad, profundización democrática, participación social y política? Y ese debate, lamentablemente, está cruzado por muchos estereotipos respecto de cómo conducir un proceso de debate constitucional. Creo que se ha abierto la puerta, yo comparto contigo eso, y es necesario que los actores políticos fundamentales tomen la rienda. El Consejo no tenía esa misión. Yo creo que nosotros hacemos una serie de propuestas en serie de ámbitos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, pero el debate que tú enuncias, que el senador ha enunciado, tiene un cariz mayor, y la resolución es ciertamente política. O sea, acá se requiere una conducción política en el Ejecutivo, en el Legislativo, para iniciar este proceso de debate constitucional. Claudio, buen día. Francisco Aguiluz te pregunta. Sí, hola. En materia de transparencia, cuando nos designan autoridades parece lo menos adecuado y lo más cercano, o en realidad lo más lejano a la transparencia. No se habla nada de participación ciudadana en cuanto a elecciones para sus autoridades regionales y provinciales. ¿No fue tema para ustedes? Mira, hay una cantidad de temas que lamentablemente quedaron fuera por el tiempo. En realidad tuvimos que priorizar algunos temas sobre otros. No teníamos mucho tiempo, aunque no lo crean, 45 días, y seguramente el senador Osandón va a saber, 45 días muy poco para discutir proyectos y ideas y fórmulas de propuesta de política. Ahora, en el ámbito que tú señalas, respecto de
llamémoslo, agenda más política de participación ciudadana. Hay elementos, yo creo que Santiago, lo que decía recién, tiene razón, no hay una mención tan fuerte respecto de ese ámbito porque nos preocupamos de otros ámbitos. Ahora, ¿qué es lo que hay? Mecanismos, por ejemplo, de observación ciudadana, de ciertos procesos de política pública, hay la Defensoría Ciudadana, por ejemplo, crearla por fin en Chile, que Chile es una excepción en América Latina que no tiene una Defensoría Ciudadanía, y un par más de cosas a nivel municipal, pero efectivamente un ámbito que lo desarrollamos poco. Y, por ejemplo, no sé, ese tipo de mecanismos como revocatoria de mandato y ese tipo de cosas no fueron parte del debate. Claudio, Francisco Martorell, ¿cómo te va? Buen día. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, respecto a ese mismo tema, leí el resumen ejecutivo, escuché a la presidenta, pero no tuve tiempo de leer todavía las 246 páginas del informe. Sí. Hay un asunto que a los periodistas nos preocupa mucho, que es la alta concentración de medios de comunicación. Es decir, un país con muchas voces diversas y con medios de comunicación representando a todos los actores, tiene menos posibilidades de caer en la corrupción, o hay más posibilidades de denunciarla. Un país donde los medios de comunicación se concentran en pocas manos y cada vez más en manos de los grupos económicos más grandes del país, obviamente que puede perjudicar el futuro cualquier acto de transparencia. En ese marco, ¿hay alguna recomendación dentro del informe global que no vi en el resumen ejecutivo? Mira, hay una recomendación genérica respecto del rol de los medios de comunicación en temas de integridad, en temas de propiedad, no hay recomendación específica. Lo discutimos en algún minuto, ustedes están tocando los temas que no discutimos, que yo creo que es importante. A ver, el área de participación ciudadana no la tocamos, el segundo de medios de comunicación, si bien en algún minuto dijimos que era relevante, optamos por no tocarlo porque o no había mucho expertise dentro de los consejeros o tampoco recibimos mucho feedback de afuera. De hecho estuvo el Colegio de Periodistas, hizo una presentación que debe estar el resumen ahí, pero hubo muy poca atención. El otro ámbito que no tocamos mucho fue el Servicio de Impacto Medioambiental, el SEIA. Tampoco lo abordamos porque hay una comisión paralela que se creó respecto al tema, entonces decidimos no tocarlo. Pero esos son los tres ámbitos que más débiles en términos de los temas que abordamos. Claudio, se ha incorporado también Gloria de la Fuente de Chile 21 al panel. Mientras conversábamos aquí, te quiero hacer una pregunta también. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones, porque creo que el trabajo que hicieron ustedes fue un trabajo realmente notable. En 45 días sacar esta tarea no es menor, y además asumir la responsabilidad que tenían todos los ojos del país puestos en ustedes. Entonces me parece que muy notable aquello que han hecho. Muchas gracias. Sí, luego dos cosas. Sí, dale. Luego, dos preguntas como más concretas, porque las medidas son múltiples. La presidenta lo que hizo ayer en su discurso fue más bien hacer un esbozo de aquello que ya en definitiva se va a anunciar como medida en los próximos días. Pero, ¿cuáles te parecen a ti? Porque yo creo que varias de las cosas que uno puede leer en el informe van a generar cambios radicales en el sistema político chileno. Pero ¿cuál te parecen a ti, así como abuelo de pájaro y dado lo que tú fuiste mirando, que son las tres medidas más relevantes de aquello que ustedes proponen? Y lo segundo, que tiene que ver fundamentalmente con este pronunciamiento, esta idea de la nueva Constitución. ¿Cuál es tu percepción respecto al plebiscito por una nueva Constitución como un camino de salida, en el fondo que de alguna manera permite poner énfasis en el proceso y en el involucramiento de la ciudadanía? Ya, mira, respecto a las tres medidas, cuesta llegar a tres medidas cuando son 236, pero voy a tratar. A ver, yo creo que desde el punto de vista institucional y del fortalecimiento democrático, pensando en una mejor calidad de democracia, tú las medidas las puedes leer o como una lista de supermercados, 236, o como grandes principios que queremos fortalecer. Y es así, si pensamos en los principios, para nosotros un elemento fundamental era evitar la captura del sistema político respecto de los grupos de interés o grupos de presión y principalmente el poder económico. Y en esa perspectiva yo creo que el tema financiamiento de la política es un eje fundamental
Y lo segundo, que yo creo que remetería mucho al sistema político, tiene que ver con una revisión sustantiva de las prácticas, institucionalidad y democracia interna de los partidos. Más que pensar, si de hecho ustedes han visto las últimas semanas, como que muchas de las iniciativas tienden a la sanción, pérdida de escaños, límite a la reelección, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que lo que se requiere es ir al problema, y el problema está en hacer partidos democráticos en Chile. Y eso yo creo que es un cambio bien importante. El segundo tiene que ver, a mi juicio, con todo lo que tiene que ver con fiscalización. Lo que proponemos es autonomía constitucional para el CERVEL, y eso genera un cambio muy importante en el rol fiscalizador. Podéis tener las sanciones del infierno, pero si no tienes una policía que controle que tú te pasaste la luz roja no va a servir de nada, y las normas y las sanciones no sirven nada. Y por lo tanto, si no tienes un CERVEL enchulado, potente, autónomo, con capacidad de fiscalizar, estas medidas no van a servir. Y de hecho, este tema ha estado, como tú sabes, 15 años en el Congreso y nunca se ha tomado en serio. Finalmente, yo creo que el ámbito municipal, que a mí me llamó la atención que la presidenta no lo mencionó, pero que nosotros le damos mucha importancia, porque el sector municipal es un sector de riesgo en términos de corrupción. Y ahí tenemos medidas muy concretas, muy relevantes, a mi juicio, para terminar con corrupción, por ejemplo, en el ámbito de las licitaciones, el tema uso de suelo, el tema, o sea, hay una serie de temas a nivel local que a mi juicio es parte de una agenda muy relevante. Son, a mi juicio, 3 ámbitos. Yo soy politólogo, así que me inclino más por esos temas. Para allá iba también Claudio. Estamos con Claudio Fuentes, estamos en Combinación Claves, la 92.9. Claudio Fuentes es director del Departamento de Ciencias Políticas de la UDP. Faltaba una segunda pata, que yo creo que venía ahora. Eso, para los auditores, para que los auditores no estén preguntándose, ¿y quién es? Claudio Fuentes, muchas gracias. Vamos con la segunda. Hizo parte también del Consejo Asesor Presidencial. Me tengo que ir a una reunión. Respecto al plebiscito, mira, tú, Gloria, sabes que yo soy partidario de una asamblea constituyente, yo he escrito sobre el tema lo sé. Y he apoyado la causa respecto de Marca tu Voto y otro. A mi juicio, lo más institucional sería generar un mecanismo de consulta a la ciudadanía, un plebiscito, por ejemplo, en donde se le pregunta a la gente qué quiere. ¿Quiere que sea un grupo de expertos? ¿Quiere que sea el Congreso o generar una convención constituyente que estudie en un plazo limitado una nueva constitución? Yo creo que sería lo más institucional que se podría hacer, y esta convención constituyente debería tener un mandato limitado de tiempo. Debería ser que los constituyentes después no puedan ser elegidos para cargos de representación popular, de modo a inhibir conflictos de interés, y finalmente deberían tener un borrador de constitución que puede ser plebiscitada. Ahora, yo creo que hoy día hay mejores condiciones. El año pasado habían, 17 diputados que apoyaban esta idea, hoy día son 54. Vamos a ver cuántos senadores. Yo creo que el senador Osandón va a estar abierto al tema. Es una broma. Podrían discutirlo, pero yo no tengo ningún rollo siempre y cuando sean un poquito más prácticos. Las bolas son demasiado grandes. Por eso yo creo que ahí es la función de distintos actores de ir bajando cómo discutimos el tema constitucional. Y yo creo que está ahí la pelota votando y es necesario aterrizarlo. El senador Osandón le quiere hacer la última pregunta, Claudio. Sabemos que tienes una reunión ahora. Sí. Yo después quiero hacer algunos comentarios, pero me extraña mucho que no, de estas medidas, porque hay medidas muy prácticas y muy potentes, se les olvidara el impuesto interno, que ha sido el gran protagonista del problema que hay hoy día. Está. Sí, está.
¿Ustedes plantean un organismo autónomo? Que sí, no, ¿ah? Sí, hay una parte, yo no estuve en esa comisión, pero hay una sección en donde se habla de organismos reguladores y se incluye al Servicio de Impuestos Internos de revisar la institucionalidad de impuestos internos. Sí. Porque hoy día ha sido... Y de la superintendencia también. Ah, ya, porque eso la presidenta no lo dijo, y yo creo que Impuestos Internos ha sido un protagonista, o sea, tiene una velocidad patente impresionante, lo que me parece muy bien, y una lentitud para Soquimich impresionante. Y lo otro también que está el tema del fortalecimiento del Ministerio Público, la Fiscalía para delitos de alta complejidad, o sea, fortalecer los mecanismos de fiscalización y control en materia de corrupción. Y yo creo que es muy importante ese tipo de reformas, pero hay algo sobre el tema. Claudio, ¿cómo llegaron a la medida de la reinscripción de militantes de partidos políticos? Dentro de las que he podido leer, no he leído el detalle de las 236, 234 medidas. No, mira, hay distintas fuentes. Por un lado tomamos toda la experiencia del Congreso Nacional, hay mucha propuesta en el Congreso, son propuestas muy relevantes. Recibimos propuestas de la sociedad civil, 80 organizaciones participaron con propuestas y estuvimos escuchando también los debates. ¿Cómo se llama? Quien planteó también eso más públicamente en la última semana, Zafirio, el panelista de Estado Nacional, exdiputado. Eduardo Zafirio. Sí. Eduardo, del CEP. Sí, él había planteado el tema. Yo creo que ha habido distintas discusiones sobre el tema y yo creo que es importante. Ahora no lo pensamos como una teoría del Big Bang de partir de nuevo con los partidos, sino que un proceso gradual que permita una reinscripción, mejorar los mecanismos de fichaje de militantes. O sea, esto hay que hacerlo con una perspectiva de mediano plazo y no es una cosa de que de aquí a mañana tienen que registrarse todos los militantes. Eso no sería realista. Lo peligroso es que hay muchos exdiputados en los medios. Mira, me llegó a mí también, gracias. Estamos. Listo, un abrazo. Claudio, muchísimas gracias. Claudio Fuentes es director de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales, hizo parte del Consejo Asesor Presidencial en materias de anticorrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés. Álvaro, quería hacer un comentario pequeño porque aquí hay gente muy importante que tiene que hablar, pero yo veo con preocupación, ¿no es cierto?, que cómo vamos a bajar estas cosas, porque en Chile llevamos muchos años de estadistas, grandes discursos. Lo veo en mi experiencia como alcalde cuando llegué a Puente Alto, los discursos eran maravillosos. Y la gente quiere la solución de sus problemas, las pequeñas grandes cosas de la vida, que al final son las grandes. Entonces, cuando vemos que se mueve el gobierno entero, el mundo político, toda la opinión pública, con una gran comisión como esta y toda una velocidad impresionante porque hay políticos involucrados, y eso mismo no se hace para el Transantiago, eso mismo no se hace para la educación, para los problemas que a la gente le interesa, más distancia vamos a tener, porque donde hay políticos involucrados, la velocidad es salvaje. Cuando la democracia cristiana se equivocó en la inscripción de la inscripción de sus candidatos en una mañana, lo sacaron. Entonces yo creo que aquí hay un tema que a mí me dieron muy duro cuando era candidato, porque yo dije que ciertos sectores y un sector muy importante de la derecha estaba secuestrado por los poderes económicos. Y me trataron de traidor, y ahora me di cuenta que no es solo la derecha, sino la nueva mayoría que iba a pedirle al yerno de Pinochet plata. O sea, ya es una cuestión peor todavía, ¿ya? Que las dos cosas son graves. Entonces, de alguna manera, yo creo que aquí la presidenta, que espero que lo haga, tiene que tomar medidas súper prácticas y concretas, indistintamente de la cancha larga, de la Constitución, que es importante, porque además yo he estado tratando de estudiar este tema y un profesor antes de ayer me dijo, mire, la Constitución alemana fue hecha por 5 personas y no hubo referéndum para ella. No estoy diciendo que no sean importantes, y nadie se atreve a decir que la Constitución alemana es poco democrática, pero los alemanes la cumplen y cumplen las leyes. Aquí el problema es que estamos en un país que no pasa nada, que en el fondo se hace una ley electoral que tan mala no era, pero si no había fiscalizaciones, como el ejemplo que dio Claudio. Después de 2 guerras mundiales y el holocausto. Exacto. Pero les costó aprenderlo, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy funciona. Yo lo que digo es lo siguiente, está bien hacerla, pero para que esa Constitución realmente tenga un efecto importante, tenemos que recuperar la confianza de la gente. ¿Y cómo se recupera la confianza de la gente? Con transparencia, con doctrina fuerte,
con palos bien dados. O sea, yo creo que en ese el discurso de muchos de los temas que tomó la presidenta están acertadísimos. Senador, yo siento que hay una contradicción en la primera parte de su discurso, esto de las cosas concretas, las preocupaciones de la gente, y esto, es decir, porque la primera parte del discurso es la que hemos tenido durante muchos años, el cosismo, esto de preocuparnos de los reales problemas de la gente, y eso ha permitido que han quedado cosas en el olvido o se han hecho a medias. Eso no es cosismo. El cosismo es la cosa de pantalla, a mi juicio. Estoy hablando de cosas profundas. O sea, tomar en profundidad el problema de la salud pública con velocidad, no como ahora, con velocidad. Bueno, eso no es cosismo. No, pero la forma como se administra el poder es muy relevante. Necesitamos tiempo. Aquí vamos a estar entre vuelos grandes y fumaderas de opio respecto del tema de la Constitución, que es organización de gobierno, además organización es muy de Estado, importante. Además de pacto social sobre derecho y además una sincronía de poderes, cosa que no tenemos en las 4 cosas no tenemos. En eso se puede definir una constitución y en esas 4 cosas estamos mal. Usted ve lo que pasa, usted como alcalde, un gran alcalde además, ve lo que pasa con los municipios. Tienen que ir a pedirle a la moneda. No, sí. ¿Ah? Estoy de acuerdo, entonces hay que ordenarlo. La organización, esto hay que ordenarlo, y hay que ordenarlo porque venimos de un concepto de Estado. Pero para que salga bien, la otro. gente tiene que confiar en ese proceso. Por eso yo creo que la primera parte de las medidas, a mi juicio, no sé si opinan lo mismo, pero yo creo que el anuncio de la presidenta ayer respecto a ciertas medidas que tienen que salir entre 15 y 45 días es global, es bueno, es sólido. A ver si podemos entrar pero espera, deja Álvaro. Pero disculpa, respecto al segundo tema de la Constitución, creo que ayer la presidenta, al iniciar la discusión en septiembre, prácticamente ha sepultado la posibilidad de una asamblea constituyente. Sí, es decir, ella habla de consultas ciudadanas. Por lo menos en este periodo inmediato. Es decir, yo todavía no pierdo la esperanza. Pero yo estoy de acuerdo contigo que puede abrir la puerta, pero... No, abrió la puerta y se lo va a comer, porque el proceso político tiene otras connotaciones. Y mientras más fuera tú dejes a la gente los cauces sobre los cuales la gente va a participar, y yo creo que de verdad ella abrió la puerta, una vez más, yo creo de manera inadvertida, y esto se va a transformar en un aluvión. Yo tengo la plena seguridad que va a ser un aluvión. Yo creo que no, yo creo que se abre un proceso que va a ser interesante. No, va a ser muy interesante. Parece que Álvaro está esperando algo quiere hacer. Ir a la... También invitarlos a ustedes que están en la sintonía de Radio La Clave, estamos en la 92.9, nos acompaña el senador Manuel José Osandón, Gloria de la Fuente de la Fundación Chile 21, el coordinador editorial del diario El Mostrador, Santiago Escobar, Francisco Martorell, director del Periodista, nos acompaña también Francisco Eguiluz. Falta usted, algunos están escribiendo, por ejemplo, Luis Astudillo dice, por favor que aclaren cuál será el aumento en los impuestos para financiar a los partidos políticos. Arod, que es Alex Rodríguez, dice, este es para usted, senador, si no desenmascara a Piñera, tiene 0 opción de ser presidente. Eduardo... Eso no dice la CEP dice otra cosa. Escúchate, ya, pero vamos al detalle también de... conductas que evaden responsabilidad que empiecen cumpliendo las leyes actuales, dice Eduardo Farías, entre otros. Usen la hashtag combinación clave. El peligro de la Constitución, dice Álvaro Madrid, es que se haga puertas cerradas y para beneficio de unos pocos. Ahí no dicen de unos pocos y unas pocas, dicen para beneficio de unos pocos. Ahí claro. ¿Qué pasa con la exclusión? Muy machista. Es que no todo mal. No ha aparecido ninguna señora todavía financiando. Pero es la que dirige. 9 de la mañana con 36 minutos, seguimos en combinación clave. Álvaro Escobar ya vuelve con más información, opinión y debate. Es la combinación clave, solo en La Clave, tu nueva número 1. El presidencial entregó un informe que propone 234 medidas según algunos medios. Claudio Fuentes hablaba de 236 medidas. Sé que son 236 páginas del informe completo. Y 246 medidas aprobadas por una unanimidad. Mira qué potente. Recordemos que este consejo. Claro, recordemos que estas medidas deben ser traducidas, no todas, digamos, pero vamos a ver cuántas medidas de estas se traducen en proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional. Hay algunas que se han mencionado, una que se firmó, o debió haberse firmado hace 12 minutos atrás en el Palacio de la Moneda, en el Salón O'Higgins, que dice relación con la urgencia de discusión inmediata para una moción parlamentaria que dice relación con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular. Habrá que pedirle a Martelli que organice los estudios.
Hay que ver la tele. No sirve porque ¿quién nos paga? Presidencial. Usted, la pregunta se la hizo Gloria de la Fuente, se la hizo a Claudio Fuentes en un contacto telefónico que tuvimos la media hora pasada. 3 medidas que le parecían importantes, dentro de las cuales mencionó el financiamiento de la política, la reestructuración del CERVEL, del CERVEL, la autonomía del CERVEL, y la tercera, partidos políticos. Partidos políticos, partidos políticos también, la tercera. Les ofrezco la palabra a ustedes, a Francisco Martorell, Santiago Escobar, al senador Manuel José Osandón, para que abunden en la materia. Si ustedes tienen alguna medida que les parece... Yo básicamente, referirme a algo va a ser coherente con algo que dije hace muchos meses acá, o bastante tiempo atrás. Que es que hay una dimensión legislativa, había en ese momento una dimensión legislativa que estaba muy sobrecargada, pese a la mayoría legislativa que el gobierno tenía, y entonces pensé que el gobierno estaba muy sobrecargado desde el punto de vista de la agenda legislativa. Con esto, bueno, esto está fuera de toda consideración. O sea, pensar en cantidad de leyes y pensar en eso... yo de verdad creo que es mucho más útil, o será mucho más útil, el informe de la comisión, yo creo, va a ordenar el debate sobre un montón de temas que tienen que ver con el ajuste económico y el control del sistema político en la nueva Constitución. Va a servir harto, porque aquí hay iniciativas de ley antiguas, de las cuales tú mismo, Álvaro, fuiste parte, u otros parlamentarios en ejercicio, hay ideas de los alcaldes, aunque se tocó poco el gobierno municipal. En fin, yo creo que hay muchas cosas y hicieron una buena sistematización, pero yo decía al principio del programa que esto tiene un curso no necesariamente el que pretenden darle, es decir, aquí tengo los fundamentos, ahora estudio las leyes, las envío al Congreso y al futuro vamos a tener buena política. Falso. O sea, aquí tenemos problemas de fondo que son estructurales y que tienen que ver con el pacto político, y el curso de los acontecimientos en general normalmente no es el que uno prevé. O sea, en un medio como el que estamos viviendo, con boletas, con sorpresas, con conejos que salen de los cajones todos los días, ahora van los expresidentes, hay una nueva boleta que... No es que sea ilegal tener boletas, lo que pasa es que los sistemas de pago de la política están bajo cuestión. Y entonces, desde ese punto de vista, yo no sé qué es lo que va a discutir este Congreso. Sí, si el Congreso tiene capacidad de discutir una agenda y el gobierno tiene capacidad de sostener una agenda, además con ley laboral en sí. Sí, la tiene porque no tenemos piso. O sea, perdón, no tienen piso. Mira, yo creo que hay una cosa súper positiva de todo lo que ha pasado. La gente, la opinión pública nos puso a todos un piso ético más que un piso legal. Y yo creo que el que se oponga a estas cosas y siga con la macuquería de atrás, está muerto. O sea, así de claro, no hay piso aquí para oponerse. Además, ¿quién nos garantiza que esté muerto? Porque yo ayer me quedé con una sensación bien agridulce después del discurso del presidente respecto del pasado. Hay un momento en que dice no más parientes de funcionarios en el Estado, cuestión que tendría que estar pasando desde hace mucho rato, porque va a quedar vacío el Estado. Es que además eso es ley. O sea, eso no debe pasar. Es que va a ser en reparticiones, ojo, tampoco va a ser que el Estado no tenga los parientes. No, de acuerdo. Dependencia directa. De acuerdo, pero hoy... Tú le puedes pedir a un ministro amigo que contrate igual a tu pariente. La parentela está entera en el Estado y da lo mismo. Y eso es ley, no deben estar. Lo que pasa es que aquí y por otra parte, perdón, senador, ella dice... En algún minuto hace referencia al tema del uso de suelo. Nadie más podrá abusar. Pero, por favor. Bueno, pero es que ahí hay ¿era legal abusar del uso de suelo? No, pero es que mira, yo creo que aquí hay dos cosas súper importantes. Primero, el tema de uso de suelo es muy complicado para explicarlo en una radio, porque además yo les quiero decir que cualquier persona, porque conozco muy bien ese tema, primero no depende de los municipios, como se dice. El uso de suelo depende del gobierno regional. Segundo, este tema es un tema mucho más complejo. Cualquier apitutado que siga esto podría saber cómo viene la cosa. Otra cosa es ser capaz de vender, primero conseguirse un crédito de ese valor, con una promesa
que depende de un tercero de un cambio de suelo. El señor que compró Silva perdió hasta la camisa porque pagó una fortuna por un terreno que no cuesta ni 20 millones de pesos la hectárea. Pero yo creo que aquí hay que dar ejemplos. Ponte tú, yo estaba viendo, si la presidenta plantea cosas como esas, debiera haber planteado y haber hecho un juicio moral de su familia. Claro. Esa es la oportunidad y no seguir metiendo pies. Yo quiero aclarar que no estamos todos en el mismo saco. Porque el otro día la presidenta habló de imprudencia en estas cosas. Lo que hizo su hijo no es imprudencia. Es tráfico de influencia. La imprudencia es otra cosa. Aquí no ha faltado la prudencia. Aquí hemos cometido errores de conducta. Y lo otro que el mundo político ha tratado de meternos a todos en el mismo saco, pues. Y yo creo que lo que falta aquí es que los que están involucrados, aunque no sean culpables, primero den la cara, mirando a los ojos a la gente y expliquen la situación, pues. Porque una de las cosas que hay que aclarar en la opinión pública es que desde que volvimos a la democracia, el mundo político no fue capaz de enfrentar a la opinión pública y decir, ¿sabes qué? Se necesita financiamiento público para estas tareas porque hay que pagar los sueldos, los partidos tienen secretarias y los partidos, nos guste o no, son un mal necesario súper importante. Porque la buena política es buena política pública. Entonces, en el fondo, aquí hay que dar señales. Si están hablando de legislar, de los tráficos de influencia o los que han representado intereses, bueno, ¿qué ministros o qué personas están hoy día en el Estado que hacían eso y los cambiamos? Pues lo mismo para el otro lado. Yo critiqué fuerte del gobierno del presidente Piñera que terminan y uno termina presidente de la AFP, el otro es presidente del Banco Penta y al final dicen, bueno, ¿y por qué no nos creen? Pero ¿cómo no nos van a creer si estamos en el gobierno? Y al mes estamos representando las instituciones que menos quiere la gente. Pero entonces, senador, a ver, los temas de corrupción a nivel municipal son demasiado fuertes. O sea, Chile es uno de los pocos países donde son los municipios los que deciden el tema de la basura. La recolectan, pero la disposición y destino final de los residuos sólidos domiciliarios es un tema de los municipios. No, pero la disposición final no es un tema de municipio. No, pero no es un tema de municipio, no. Pero usted decide quién le recoge la basura, bajo qué condiciones, etcétera, y las licitaciones son todas, siempre tienen objeciones. Ahí hay un tema que es realmente un tema que no tiene que ver con ¿Pero sabe cómo se arregla eso? Primero, con buenas bases administrativas y segundo, con el que mete las manos se la cortamos, pues. Porque aquí no le pasa nada. Usted sabe que la mayoría de los alcaldes destituidos en los últimos 20 años en Chile son por cosas administrativas. Yo no he visto a ninguno que lo destituyan por robar. Y les puedo hacer un curso. Si hay algo fácil es robar el sistema público. Por eso necesitamos gente honrada. La ambigüedad de las direcciones, pero mire, yo creo que es muy importante. La ambigüedad de las direcciones de obra. Las direcciones porque dependen de la Seremi. Solamente para algunas cosas de la Seremi, de otras dependen de los municipios. La ambigüedad. Las importantes no. Pero en las importantes, es mi pega, en las importantes dependen de la Seremi. Y la Seremi depende de un ministro o de un intendente. Además tiene doble dependencia. ¿Los ministros para qué? Perdón, senador, ¿para qué taparse los ojos frente a este tema? Tenemos un 80% de construcciones ilegales en el litoral y se deben ¿a quién? Las construcciones ilegales, por ejemplo, en San Antonio, los silos y el famoso mall que se hicieron ahí tapando la ciudad y afeándola. ¿De quién son? ¿Son responsabilidad de quién? De la alcaldía, del municipio. Bueno, lo que quiero decir es que aquí es muy importante la voz de los alcaldes o de los exalcaldes ahora diputados. Sí, en ese tema estamos hablando del mismo tema. Sí. Y volviendo un poco a las medidas que se van a tomar, las recomendaciones respecto al tema municipal son importantes. Incluso hasta el director de obras va a cambiar su estructura de elección. Y no hagamos más ley del mono. Perfecto, si es muy directivo. Tenemos un país entero ilegal y hacemos una ley para legalizar lo ilegal. Si eso es lo que nos hemos transformado en una chantería. ¿Cuántas leyes del mono hemos hecho? Por lo menos 2. Por lo menos 2, ¿no? Y es una vergüenza. O sea, tú construyes algo ilegal, no cumples con nada para legalizarlo después. Porque sabes que va a venir la ley del mono, el perdonazo. Y además nunca hay que olvidarse que finalmente los municipios en general, que son instituciones que no vemos, son las instituciones la puerta de entrada al Estado para la mayor parte de las personas. Las personas recurren en general. Yo en eso creo, a los municipios. ¿Sabes? Con mi experiencia municipal les digo lo siguiente. Yo creo que una de las formas que se acaba la corrupción, no solo con reglas caras, que me parece bien, sino también con sanciones duras. O sea, no pasa nada. Este es el país del que no pasa nada. Eso también hoy está. No sé. Está dentro de la que pase. Oye, el endurecimiento de penas para. Si el tema es cómo se van a bajar los parlamentarios, y aquí yo contestando un poco, y estoy de acuerdo con por bajar, dices tú, ¿cómo van a bajar cuando lleguen? ¿Cómo van a votar? ¿Cómo van a votar? No tienen piso para votar de otra forma. No tienen piso porque, por ejemplo, incluso la votación respecto al litio, cuando había que suspenderlo,
fue dividida, es decir, votó toda la nueva mayoría, en ese entonces la Concertación, contra los intereses de Soquimich, a pesar de que muchos aparecen hoy día recibiendo, y toda la alianza en ese momento a favor de que se mantuviera el tema esto en Cámara. Pero en la práctica esas votaciones es súper fácil sumar que uno puede votar. Por eso, senador, pero en ese momento era una cuestión entre dos sectores. Ahora no. Ahora estos dos sectores tienen muy claro que la ciudadanía les está exigiendo. Y el que no aparezca, va a haber algunos temas, sí, sin duda, que las mismas divisiones que se dieron, porque no todas las decisiones fueron unánimes en el Consejo, algunas fueron por 12 votos, algunos se abstuvieron, etcétera, pero por ejemplo el financiamiento de la política, todavía hay algunos que se oponen a que las personas jurídicas no puedan dar plata. Pues los políticos tenemos un tema que no tiene nadie, que el gran castigo que nos pueden dar es el reproche popular. A que ese no aparece en ningún artículo, en ninguna constitución. O sea, el tipo que quiera salir a la calle y que camine por el centro de su ciudad y lo insulten, va a decir algo me está pasando. O sea, perdón, esto va a ser tan abierto y tan transparente que el que se oponga a medidas de sentido común como esta, y no vamos a ser el país de los carepalos. Bueno, pero en la comisión hubo 4 personas que se opusieron a que las empresas no pudieran financiar a los políticos. Que hasta hace 4 o 5 meses atrás eso tampoco era muy bueno. Pero hoy día hay un piso distinto. Pero hay que reconocer que estamos viviendo un piso distinto, y el piso político y la opinión de la gente es distinto para un académico que para un político que vive de su prestigio, pues. Por eso que yo repito 1000 veces que no nos metan a todos en el mismo saco cuando dicen que hay una crisis de confianza y que estamos todos metidos, porque no estamos todos metidos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me alcanza ahí a propósito del empate? Gloria de la Fuente. A propósito Gloria de la Fuente. A propósito del empate, pues yo creo que hay una responsabilidad ahí súper importante, y creo yo que tiene mucho que ver también con la primera salida que tuvo particularmente la UDI en torno al caso Penta. Aquí yo creo que nos acostumbramos, a propósito de lo que fuimos conociendo después, en que pareciera que todo aquello que investiga la justicia es más o menos lo mismo. Estamos frente a fraudes de más o menos las mismas características, en algunos casos delito, otros no, pero finalmente frente a la opinión pública esto parece todo igual. Mira, ¿dónde está la responsabilidad ahí? Porque creo que parte importante de cómo se ha agudizado la crisis tiene que ver con eso, con que no ha habido actores políticos responsables frente a la opinión pública, tratando por lo menos hacer la distinción de pero es que la gente busca y le importa mucho a los responsables. Mira, en el caso de la UDI, aquí hubieron 2 grandes problemas. Uno, que buscaron responsabilidades individuales y no colectivas en reconocer que había un tema, si es evidente, es decisión común que ahí había un tema institucional. Y el presidente del partido de la época, que era el señor Silva, tenía que haberse corrido al lado en el 1000 minutos, no por declararse culpable, sino por proteger su institución. Y por otro lado, la nueva mayoría, como decimos en el campo, se le calentó el hocico del caballo y dijo: aquí reventamos a los del frente, sabiendo que estaban metidos en el tema de Soquimich, que es mucho más grave ir a pedirle al yerno de Pinochet plata, que es el que ha sido tu bandera de lucha por años, que ir a pedirle a un tipo que ideológicamente a lo mejor te protege. Y ahí demuestra que este señor Ponce de Luz, que además ahora no sabe nada porque perdió la memoria, ¿no es cierto? Y ahí se ve que una doctrina extraordinaria, porque hay un señor que se está echando la culpa de todo, pero al final la gente quería que los involucrados hablaran. ¿Y qué hicieron ellos? Pues yo soy testigo porque un amigo me comentó y tengo pruebas de que varios parlamentarios de la UDI investigaron y se dedicaron a investigar a quién metían, de los cuales el primero que fue investigado fui yo por ser hocicón. O sea, así de claro. Pero senadores, ojo, usted en su declaración tiene también un préstamo de un tío que está cuestionado y que tiene un problema. Pero fuerte. ¿Cómo sabe usted eso? No, está en su declaración, pero perdón, yo lo declaré y la fecha de la declaración es mucho antes de la institución. Usted me comprenderá que es de sentido común. Yo soy candidato a senador, pero mire, hay que explicarlo. Es un caso que venía del 2010, 2012. No, perdone. Una cosa es una denuncia que alguien haga por un medio y otra cosa es que yo, que tenía a todo el mundo en contra, que era el perdedor absoluto, tengo un tío rico, lo fui a ver y le dije: ¿me voy a dar plata? Por supuesto, y quiero legal la plata. Y me la dio y está en el CERVEL. Y todos los que hablan de mi tío, pero está escrito con nombre y apellido, aquí no hay un centavo escondido. Entonces, primero, si él está imputado es problema de él, pues. Si a él lo condenan tendrá que pagar todas las penas de infierno. Pero cuando yo pedí esa plata, la pedí en forma transparente, legal y ya antes de cualquier imputación. Entonces, no empatemos, pues si su tía atropella a alguien en Concepción, no es culpa suya, pues. Otra cosa es que usted la defiende y lo tape. Pero hay muchos que también dicen: no hay imputación, esto lo hice legalmente, okay. Y hasta ahora bueno, que lo demuestre. Yo le estoy dando mi explicación. Mi explicación es que lo mío no está escondido
es transparente, está en el CERVEL, por eso usted lo sabe. ¿Le pediría la plata ahora? No. Yo creo... Ahora no le pediría el dinero. Hoy día no puedo, además, pero mira, es que es distinto cuando hay un proceso a cuando no hay nada, pues. Perdónenme, ¿a quién uno acoge? A los que conoce, pues. Y si que tengo un tío que tiene Lucas, fue el primero que fui a ver, pues. Y porque era mi forma, yo me di cuenta en lo que estaba, que tenía una campaña inmensa en contra, inmensa. Porque yo tengo amigos en todos lados, amigos del colegio que los llamaban por teléfono, de gallos muy importantes, hasta ministro, decirle a Osandón hay que reventarlo, es un compadre que no se la puede, no está preparado y es un traidor. ¿Cuánto gastó la campaña? 526 millones y está clarito ahí. ¿Cuánto calcula usted que gastaron su contrincante? 3.500, 4.000, no menos que eso. Entre los 4, yo tengo que sumar toda la campaña. Yo era un perro solo y tuve 4 candidatos. Moreira, Enafon Baer, Kast y Golbo. Sume los 4, si esa era una campaña. ¿Cuánto recuperó el CERVEL? Fue mi salvación, pues yo lo hice sobre esa base. 226 millones, que es mucha plata. ¿Y qué hice yo para poder meterme en los meses? Es muy simple lo que hice. Primero, después de la elección me di cuenta que el único que creía que ganaba era yo. Proyectó la cantidad de votos. Y con el aporte de la garantía de mis padres, porque así fue, y por darle un ejemplo, en la radio cooperativa yo tenía 3 avisos al día y mi competidor tenía 40 y tantos. Una de las cosas primero que hay que analizar que no cuesta nada fiscalizar una campaña, es cosa de ver informe medio. Entonces yo, cuando hice todo el tema medio y las contrataciones, yo garanticé eso y dije, mire, yo tengo que sacar sobre 300.000 votos. Por lo tanto, no tengo capital para dar un cheque y decirle, mire señor, voy a pagar esto porque no voy a regar el patrimonio de mis niños y de mi señora porque yo vivo de mi sueldo, ¿ya? Entonces yo tenía la garantía que si yo no sacaba esos votos, tenía una persona que se llama Jimena y un señor que se llama Roberto, que son mis papás, que iban a cubrir esos cheques. Y eso me dio la salvación y por eso me salvé. Y digo que gente que no tenía el apoyo que yo tenía estaba muerto. Como también lo dije muchas veces, que cuando yo asumí como alcalde de Puente Alto, un poco antes en Pirque, yo tenía 8 hijos y tenía como alcalde de Pirque un buen sueldo, pero no me alcanzaba a pagar. Y mis padres siempre me ayudaron. Y lo dije en esa época. Y eso me permitió una cosa súper positiva, no tener ningún negocio ni nada y de quedarme en cuerpo y alma a ser alcalde y no estar preocupado de cómo mierda iba a pagar el colegio de mis niños a fin de año. Yo hoy día tengo 4 universitarios y 3 colegiales en colegios caros y en la Universidad Católica. Por lo tanto, ustedes comprenderán cómo parte mi vida el día que me pagan, sin tomarme ninguna Coca-Cola. Y ese es uno de los problemas que tenemos que enfocar en Chile, que la gente que no tiene apoyo, no tiene calidad de educación, ni tiene acceso a la universidad, y por eso yo siempre dije que el diagnóstico que hacía la presidenta Bachelet era súper acertado, porque yo lo vivía a diario con la gente en Puente Alto, y yo tenía la suerte de tener papá que me apoyaba. Si no hubiera tenido mis papás, yo tendría que haber sido un alcalde y haber pituteado por cualquier lado, haber parado la olla. Y eso dos preguntas, 2 opiniones que le pido. La primera es derecho social a la información. En el informe no se habla nada de cuál es la obligación de informar, porque sin información no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, entonces, bueno, todos dependemos de la prensa, ¿no es cierto?, del derecho a preguntar que tiene la prensa, que también está en Pero se ha avanzado, ¿ah? Pero eso, primero, derecho social a la información. Segundo, algo se avanza en transparencia. Pero ¿usted cree que la transparencia, por ejemplo, de los senadores hoy día es suficiente? ¿La que tienen? O sea, la posición de... La primera medida y que la que más me gustó es que las cónyuges, nuestras señoras, tengan que declarar su patrimonio y todo lo que tienen. Y que no puedan ser candidatos en el mismo distrito, en la misma circunscripción. No, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Pero ni hijas, ni parientes cercanos. Pero en el fondo, cuando yo planteo de que mi señora tenga que declarar sus bienes, lo impecable. Absoluta transparencia de la familia es una, de nada de andar escondiendo cosas para allá y para acá. Ese es un tema. Y lo otro, que creo que se ha mejorado mucho en los municipios, esto de los vecinos, el tema de internet, pero hay que hacerlo parejo y hay que ayudar. ¿Saben por qué? Porque si ustedes ven los rankings de transparencia, siempre los municipios ricos tienen rankings de transparencia porque gastan mucha plata en eso. Y los pobres, que no tienen plata ni para hacer cantar un ciego, son acusados de poco transparente porque no tienen plata para invertir en eso. Entonces, la Subdere tiene que preocuparse que exista un mínimo, un piso mínimo de dinero para tener porque la transparencia cuesta plata. Hay que mantener una página web, hay que meterle información. Y hay municipios como el de La Pintana que tiene que juntar pesito a pesito para darle a veces cajas de mercadería a gente que no tiene que comer, y municipios como el de Las Condes que tiene que pensar cómo mierda gasta la plata.
Y por supuesto, una cosa muy importante para él, para sus vecinos, es tener una tremenda infraestructura de internet y de transparencia. Seguimos en combinación clave, senador, disculpe que lo interrumpa, tengo que ir a una tanda, son las 10 de la mañana con 3 minutos, estamos con el senador Manuel José Osandón, con Gloria Lafuente de Fundación Chile 21, con el coordinador editorial del Mostrador, Santiago Escobar, el director del Periodista, don Francisco Martorell, y Pancho Eguiluz. Sí, ahí está. Acá estamos. Sí, pues está acá. Vamos y volvemos. Ya regresa Álvaro Escobar. Ya regresa Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número 1. ¿Qué pasó? 10 con 11 minutos, somos Combinación Clave, estamos con el senador Manuel José Osandón, con Gloria de la Fuente, con don Santiago Escobar y con el Pancho Martorell, y está medio apurado, si se tiene que ir. ¿Qué irte? ¿En serio? ¿Quiere decir algo antes de irse, don Francisco Martorell, director del Periodista? No, sigan ustedes porque yo quería solo leer una frase que el otro día estoy muy enganchado con esta serie que me imagino que muchos deben ver, House of Cards. Dicen que es muy buena. Entonces Francis Underwood, que ahora es presidente de los Estados Unidos, dice, siempre dije que el poder es tan importante, es más importante que el dinero, pero cuando se trate de elecciones, el dinero es un digno rival del poder. Toma. Está bien. Y lo dice el presidente de Estados Unidos ahí en su... Que tienen un escandalillo en la serie por financiamiento de campaña. No, pero es basado en un 80% de la realidad. Tiene un par de muertos a la espalda. Claro, eso. Bueno, y los presidentes de los Estados Unidos... No, pero vamos a ver más cómo, que un par de muertos a la espalda. Vamos a ver cómo esa frase se traduce en los próximos 15 días en una medida administrativa y en los próximos 45 días cómo esa frase... Oye, pero hay que salvar una palabra. Hay que salvar una palabra que se llama poder. El poder se puede usar en beneficio de la gente o en beneficio de uno. La palabra poder no es por esencia mala, si el poder tú lo usas en el beneficio de la gente. Porque siempre dices, este tiene poder y cuando tiene poder es malo. No, hay gente que usa el poder para el servicio de las personas. Lo que yo entiendo es que el sentido de este informe que hemos conocido, de todo este afán de probidad y transparencia, tiene que ver justamente con lo que usted señala. Hay que felicitar a los que trabajaron en ese informe. Es velar por la preeminencia del interés general por sobre el particular. De hecho, lo habíamos dicho ya, hay algunas, ya se firmaron las urgencias para... el proyecto de ley de probidad y transparencia. Es el primer proyecto que está haciendo, digamos... Además hay muchas cosas que son administrativas por decreto, que esas tienen que salir. Ahí hay un plazo de 15 días para las medidas administrativas y hay un plazo de 45 días para que el Ejecutivo traduzca estas medidas y otras que se han propuesto en proyectos de ley y de reforma constitucional. En ese CERVEL que plantea la autonomía del CERVEL. Y no solo autonomía, sino capacidad de fiscalización durante las campañas, sí, con gente en la calle, midiendo la cantidad de plata que se está gastando. Es tan fácil medir eso. Pero hay cosas muy de fondo. Ayer, el Partido Socialista se llevó por delante, pidió diligencia, de acuerdo a la ley 20.363, creo que sobre responsabilidad penal de las empresas. El informe lo que dice es que la responsabilidad penal de las empresas está muy limitada, fundamentalmente por los requisitos copulativos que tiene para hacerse efectiva. Y entonces esa discusión de si las empresas, personas ficticias, jurídicas ficticias, pueden ser responsables penalmente, bueno, nadie puede meter presa a una empresa, ¿no es cierto?, pero sí a los ejecutivos, y entonces la doble responsabilidad de los ejecutivos, ¿cuánto creen ustedes que se va a demorar en discutirse en el Senado? ¿Hay que hacerlo rápido o no? Hay que hacerlo rápido, pero el rápido... ¿Hay ejemplos concretos? ¿Ustedes creen que los de la farmacia se hubieran coludido si supieran que ellos iban presos? Porque aquí es re fácil, si este es el país del que no pasa nada. Multa, mucho menos de lo que ganaste, y otra, pero el que hace el tema no le pasa nada. Yo creo que cuando uno sepa que se va preso... Lo que pasa es que los franceses usan un concepto que es muy bueno, dicen la constitución económica. Si las reglas del juego económico contenidas en la constitución son esenciales para tener certeza cómo viene el juego. El problema es que los vacíos con los cuales nosotros nos movemos nunca nos dan certeza, y entonces al final son los tribunales los que terminan interpretando en materia medioambiental, en materia de responsabilidad penal, en fin. Y los países, yo insisto sobre esto, lo he dicho muchas veces, no se gobiernan con el Código Penal, sino con la Constitución. Entonces lo que nos falla es este aparato. Por eso le pongo tanto ojo
o tanta atención a esto que podría resultar una volada o un fumadero de opio, como alguien dijo por ahí, pero que en el fondo permite organizar una convivencia. Es el pacto constitucional, es el pacto de los individuos y el que permite trasuntar tanto los temas grandes como los temas cotidianos, como dice el senador. Porque lo que un policía lleva no es un bastón de apoyar ideologías, como decía Mafalda, sino lo que lleva la Constitución en la mano frente a los derechos ciudadanos cuando se enfrenta a ellos. Bueno, entonces la micropolítica del cotidiano también vive en el ideario de la Constitución, en los derechos. Por ejemplo, no tener que entregar, si voy de urgencia, no tener que entregar un cheque en garantía. ¿Cuánto se ha acabado el cheque en garantía? Y lo siguen pidiendo. Lo siguen pidiendo. Usted no entra a ninguna parte sin un cheque en garantía. Bueno, por eso es tan importante. Ahora son pagarés. Adelante. Pero por eso creo que es tan importante lo que pasó ayer y me gusta mirar más bien el vaso medio lleno. Yo creo que los anuncios que hizo la presidenta, con los plazos que se ha impuesto y todo, y poner esto en la misma línea de la discusión constitucional finalmente nos permite tener ese tipo de discusión. Aquí lo que está en juego es la organización de la sociedad, el proyecto sociedad como tal. Tenemos que todos participar en esa discusión, hay que hacer además corresponsable, yo creo, hoy en día esa ciudadanía que está desde el palco o desde la galería abucheando en el fondo el mundo de la política sin hacerse responsable también de que yo quiero tantos vasos medio llenos que ya se me desbordaron. Yo tengo toda la esperanza hoy por hoy los veo medio vacíos. Yo quiero poner un tema. Y mi pregunta, perdón, Santiago, dice relación a si estas medidas que se van a discutir en 15 días más, en 45 días más, resuelven en algo la crisis de hoy. Yo siento que puesta en esa línea no, y en lo inmediato tampoco. Yo creo que aquí hay varios actores, pero hay varios actores que tienen que jugar en esto. O sea, que no es solamente el Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Judicial tiene que seguir haciendo su pega. Los parlamentarios tienen que estar, por supuesto, senadora, a la altura respecto a aquello que hay que aprobar en el Congreso. Y luego yo creo que tenemos que tener una sociedad civil lo suficientemente organizada, ojalá fortalecida, para mirar estos procesos. Sin una ciudad, y los medios de comunicación, por cierto, sin una sociedad civil como mirando claramente este proceso, sin medios de comunicación que estén denunciando aquello que el rol que han cumplido ahora tengan que denunciar, yo creo que la verdad mucho más no va a pasar y el entusiasmo se va a acabar. Una sociedad civil aplicando los mismos códigos de ética que nos aplican a nosotros a ellos mismos, porque acabamos de ver que la evasión del Transantiago, que le genera plata y una pérdida tremenda a todos los chilenos, son ciudadanos de a pie. El problema de las licencias médicas, o sea, hay un tema ético de la sociedad que tenemos que todos poner, no es súper fácil tirarle al del frente, o sea, la sociedad civil entera también tiene que asumir. Yo quiero poner un tema. Que no es menor, ¿eh? Con lo que usted decía me recuerda un poco la famosa frase de los cubanos, dicen, ¿qué estás tú, chico? Aquí resolviendo. Resolver que tú estás. ¿En qué tú estás? Resolviendo. En la precariedad todavía están. Pero una pregunta, senador. Usted, desde el punto de vista político, hoy día aparece con el gran outsider retador de su sector. Retador en el sentido de interpelarlos desde una plataforma que no es la habitual. La habitual es la de los conciliábulos, ¿no es cierto? Esa gran cocina o ese gran comedor, porque no es cocina, en este caso son esos grandes comedores señoriales. No, los que cocinan son los que están en la moneda. Pero los otros no tienen ingredientes. Pero al estar cuestionados los partidos políticos, los partidos políticos están cuestionados y de alguna manera uno de los cuestionamientos más fuertes de la comisión es que se tienen que reinscribir. Yo no sé quién se va a reinscribir, ¿ah? Yo no sé si van a reinscribir los 20.000 que votaron en el Partido Socialista o los 25.000 que votaron en el Partido Socialista de un padrón de 120.000. Osvaldo Andrade, en una oportunidad siendo secretario general del Partido Socialista, en un congreso, cuando le dijeron que los padrones estaban abultados, dijo, bueno, sinceremos el padrón. ¿Ah? O sea, lo que va a hacer hoy día la autoridad pública es que los partidos sinceren el padrón. Pero usted es un outsider dentro de esto, no tiene aparato partidario, viene a la política desde otra y se perfila como un candidato con bastantes opciones de presidenciales por fuera. A ver, es que yo creo que se ha posicionado para eso. Primero hoy día hablar de una candidatura presidencial. Pero usted se ha posicionado en eso. No, lo que pasa es que las cosas se van dando porque primero, mira, ayer cuando yo hablé del tema de Chilevisión y todo, me salieron pegando por todos lados. Y un diputado de la UDI sale diciendo ya mostró lilacha y habla de no sabe trabajar en equipo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Que es un poco lo mismo. Mire, yo sé trabajar en equipo, lo demostré por 20 años, pero parece que ellos
no son de mi equipo. Yo no soy del equipo de los que están dispuestos a esconder las cosas irregulares, porque vendo un mundo distinto. O sea, yo recibo algunas presiones muy simpáticas de un montón de parlamentarios que se me acercan y le digo, mira, si lo que estamos viviendo hoy día es la cosecha de lo que ustedes sembraron, la ley electoral no era tan mala, pero sin fiscalización era una trampa mortal, pues. Y hoy día lo que estamos viviendo es la cosecha de un abuso, entre comillas, de hacernos los gringos, como decimos en el campo, de las cosas que iban pasando. Y hoy día lo único que no quiero es que aparezca esta cuestión del descaro. O sea, el descaro que en el fondo dice, mira, vamos a hacer un cuento aquí borrón y cuenta nueva. Eso no funciona. Aquí tiene que haber sangre. Aquí hay algunos que hicieron trampa y que ganaron con trampa y tienen que irse para la casa. ¿Qué va a hacer el Parlamento, senador? Yo no sé en qué piso está. Yo soy de las duras. Yo creo que en este país del que no pasa nada, de que la gente entra y te asalta a tu casa y tiene la herramienta que sabe que si toma el cuchillo de la cocina no va armado, igual deja la grande en tu casa y no les pasa nada, o el compadre que se roba no sé cuántos millones de dólares y sale con chaqueta y corbata al otro día. O sea, la gente está esperando justicia de verdad para todos. ¿Cuál es su posición concreta sobre, por ejemplo, porque vamos a tener que legislar muy prontito sobre estas materias, sí, urgencia hoy en día y de aquí en los próximos días? Y entonces, ¿qué debiera pasar? ¿O qué debieran hacer senadores como el senador von Baer, como el propio senador Moreira y todos los otros que aparecen de alguna manera más o menos cuestionados en este caso? O sea, yo siempre he dicho que las personas que ganan con trampa deberían haber renunciado, un tema de conciencia. Yo presenté una modificación constitucional que por supuesto no me han pescado hace un par de semanas atrás, que planteo un servicio de impuesto interno autónomo. Pero lo concreto del Congreso, planteo en el Congreso que sí podamos renunciar, que se acabe la reelección indefinida, pero una reelección indefinida no como la que está viendo hoy día en el Congreso, porque hoy día en el Congreso está hablando que los senadores podamos ser reelegidos 2 veces, eso es una cachada de años, los diputados 3 veces, no, el proyecto de hoy día que está viendo son 2 veces los senadores, y yo planteo 1 vez y 2 veces, y no más que eso, los alcaldes que tengan 3 periodos, que es una etapa para hacer, y después para afuera, o sea... perdón, senador, y ojalá retroactivo, porque hay algunos que llevan, algunos parlamentarios que llevan 7 periodos, y que con 2 más van a completar 9 periodos de parlamentarios. Bueno, ese es un tema que... Eso es lo que revienta la política, po. Si en el fondo esta chimenea, ¿por qué nadie quiere meterse a la política? Por el desprestigio y porque aquí está todo habituado. E insisto, la reforma del binominal que hizo la presidenta Bachelet, yo esperaba y espero que si ella quiere realmente reconstruir la confianza de la gente, mande un nuevo proyecto y volvamos a 120 diputados y 38 senadores, porque fue un gol inmenso. Primero se dijo que no costaba un peso. La biblioteca del Congreso dice que cuesta 13.000 millones. Ayer vi con mucha pena que el presidente del Senado, mi presidente, empezó a decir que había que reajustar. Los números no dan. O sea, 13.000 millones entiendo que sin asignación. La diferencia solamente no dan. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar medidas duras. Mira, a ver, cuando uno pierde la confianza de la gente, es como en tu matrimonio, en tu pololeo, en lo que sea, cuesta mucho recomponerlo. Se demora tiempo y hay que trabajarlo. Eso no quiere decir, como dicen los chinos, que un jarrón quebrado, si se reconstituye bien con pelos de oro, puede quedar mejor. Es difícil, pero puede. O sea, la batalla no está perdida. Pero la gente está esperando señales, po. Que no sean una casta de privilegiados, po. Que no porque la misma senadora von Baer la citan a declarar y porque tiene un fuero parlamentario tienen que ir a la oficina de su abogado. Nosotros tenemos que ir igual que todos los cristianos a la fiscalía. Pues. Pero usted está de acuerdo con esta disolución de los partidos, porque esto es disolución de los partidos. O sea, yo creo que en la práctica va a traer un problema, que no se va a inscribir nadie. Y puede haber un problema. Los partidos políticos son importantes. Nos guste o no, los partidos funcionando bien, pues, democráticamente, influyendo, y no en este tema de cruce, porque hoy día hay una relación incestuosa entre la política y el dinero. Pero va a haber más con esta medida, porque ¿quiénes van a poder reinscribir? ¿Quién va a pagar la reinscripción? ¿Quién va a pagar los notarios? ¿Quién va a pagar? Bueno, hay un puro partido que tiene plata hoy día en Chile, el PS, el único que tiene patrimonio. Y el PC sí recupera lo que ha perdido en la universidad. La plata del PS porque dicen que la tienen, pero nunca jamás aparece quién los audita o quién no aparece. Yo traté de averiguar quién eran los que habían. Pero esa es de las medidas que menos le importa a la gente. Las medidas que le importan a la gente hoy día para recuperar la credibilidad
son los que nos afectan como personas, los privilegios que tenemos. Yo creo que hay dos etapas. Una que es más larga. Yo cada vez que lo escucho tiene más razón en el tema de la Constitución. Pero la gente hoy día está esperando una reacción corta al principio. ¿Usted ve medidas, senador, que duelan aquí? Sí, el presidente del Senado decía... O sea, la reelección. Pero si la reelección tú lo sabís, pero claramente. Si las personas entran al Congreso y empiezan a hacer campaña al tiro para la otra. Sanciones con pérdida del escaño. Pero de todas maneras, la autonomía del CERVEL. Pero el que tiene Luca hoy día puede inscribir un partido. Bueno, ese es un tema que hay que estudiar, ¿ok? Pero hoy día la gente está esperando señales a las personas que le donan, que perdamos privilegios. Así de claro. No con medidas que son a veces inaplicables. ¿Cómo se explica esta medida, senador, de incorporar a las comisiones de ética y transparencia de las cámaras de diputados y senado a personas independientes que tengan conocimiento sobre temas de integridad y que no hayan sido parlamentarios? Esto es una intervención de la alta dirección pública. De la alta dirección corporativismo. A las comisiones de ética del Congreso. Eso es re poco práctico. Pero hay una cosa, analicen ustedes lo que es la alta dirección pública. La alta dirección pública, que ha sido un fracaso, entre comillas, dejó un tema fuera, ¿ya? Que, como decimos los chilenos, la camiseta. Imagínense que yo postulo a la alta dirección pública para el director del Serviu. Y soy un tipo de derecha, tengo una idea, todo el mundo sabe cuál es mi ruta. Gana la presidenta Bachelet y su ruta va para el otro lado. Y yo por alta dirección pública sigo siendo director del Serviu. No corresponde. La alta dirección pública es para elegir en forma transparente a los que tengan mi camiseta, porque la gente votó por un proyecto político, hay que respetarlo. No, pero este que chura de Benninger, porque él pensaba en el Civil Service de Nueva Zelanda, entonces pensaba como anglosajón, ¿no es cierto? Pensemos como somos los chilenos. Bueno, ese es el tema. Chile es el pituto. Pero problema. Pero ni siquiera es un problema. Ni siquiera, mire, es que aclaremos la cosa. Ni siquiera el pituto. Si la persona, ejemplo, director del Servio, es un ejemplo figurado, no quiero nada con el Servio, es una persona que tiene la camiseta de este gobierno, pero cumple con ciertos requisitos, impecable. Porque la máquina hay que hacerla funcionar con fuerza, uno se la juega por un proyecto de vida y es respetable, y los que ganaron son los que recibieron el apoyo de la gente. Otra cosa es creer que habíamos de dejar habitutados. Por ejemplo, cuando se eligió ahora hace poco el director, el señor Llorat, que se ha transformado en un forrat, ¿no es cierto?, para la presidenta Bachelet. Los que conocemos de licitación y estos procesos saben que a la persona que elige le llegan 3 o 5 nombres. Y uno elige porque todos esos 5 nombres cumplen con las condiciones. Y hay uno que es lo que aplica, el sentido común. El sentido común es, tiene mi camiseta, se las va a jugar por mi proyecto, está validado, etc. En este caso eligieron al señor Llorat porque era el que les garantizaba parar esta investigación. Porque estaba absolutamente inhabilitado hasta ese proyecto. Pero yo lo que habría usado, y en eso sí funciona la atención pública, es que el sentido común que aplica a la autoridad, porque alguien tiene que cortar el queque, si no van a venir marcianos, es que esas cosas que son intangibles, que el headhunter no las puede medir, pero tú las puedes medir. O sea, yo en Puente Alto tuve resultados extraordinarios cuando elegí gente que era de otro color político, pero tenía una fuerza para el proyecto en que estábamos, en la dirección de obras, extraordinario. Porque estaban con la camiseta que en ese minuto se llamaba para mí Puente Alto, para la presidenta se llama Chile. ¿No es cierto? Entonces, ese sentido común no hay que quitárselo. Pero por otro lado, no crean que porque se hace un reglamento se acaban todos los problemas. No se van a acabar. Yo dije al principio, aquí hemos tenido problemas de conductas. Cuando yo le voy a pedir plata a Fidel Castro para mi campaña, tengo un problema de conducta, no de irregularidad. Cuando un señor de la nueva mayoría le va a pedir plata al yerno Pinochet, tiene un problema de conducta, aunque sea legal y irregular. Porque mi bandera de lucha es contra el comunismo. No es que yo los odie, pero tengo principios profundos en contra de lo que ellos sueñan. Yo no estoy diciendo que lo mío sea mejor, es lo que yo creo. Lo mismo, y eso es súper grave en lo que ha pasado. Y cuando uno ve, y yo discutí cuando entré al Senado, ¿por qué no se tocan las ISAPRES? Las ISAPRES son un buen sistema, pero enfermas de abusadoras, y nadie las toca, de ningún lado. ¿Y por qué Osvaldo Puccio o los que le fueron a pedir plata tendrían un sueño diferente al de Julio Ponce Lerú? ¿Por qué usted supone? ¿Porque dicen que son socialistas? No, yo lo que estoy diciendo es cuando yo tenía una bandera contra la dictadura y todas sus razones, todo el cuento, no pudiera pedirle al yerno, ¿no es cierto?, el que supuestamente mató a mi papá o secuestró a mi amigo, etcétera, que ellos le regalaron la empresa, por exacto, lo demás, se la regaló, ¿no es cierto? Y después le voy a pedir plata, perdóneme, pero eso
Eso necesita una explicación. Porque no creemos todo en el viejito pascuero, ni somos todos los chilenos imbéciles. Senador, De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Hasta las 12. Porque o si no, ¿saben cuál sería la fórmula? Meterse con el narcotráfico, pues. Bueno, esa era la pregunta. Dinero fácil, súper fácil. ¿Quién va a garantizarnos que no se compren los partidos en esta pasada? Bueno, hay gente honrada, y al que lo pillan hay que rentarlo, pues. Si no pasa nada, Yo creo cuando que no pasa nada. en la medida que aumenten los estándares, o sea, no solamente que se generen legislaciones, sino que en la sociedad se instalen ciertos estándares, que es lo que yo creo que está pasando finalmente, la discusión que se abre, este tipo de cosas pueden tender a no pasar. Ahora hay que poner luz ahí donde antes había solo opacidad. Usted, senador, de lo que responde siempre cuando le preguntan, siempre. Yo nunca he visto que se niegue a responder. No, nunca me he negado. ¿Qué le parece esta moda de pedir que los periodistas no pregunten, de molestarse? Es una falta de respeto que no tiene nombre. Es que los errores políticos que se han cometido hoy día, es por eso que tú dices que hay oscuridad en ciertos sectores. Y yo no sé en qué piensan los asesores de la presidenta. Si la única forma de salir de esta crisis es con transparencia. Mira, la gente no quiere políticos perfectos, quiere gente honrada y trabajadora y que se puede equivocar. Pero cuando tú escondes y no eres capaz de mirar a los ojos a la gente y decir, mira, yo tengo una explicación para esto. ¿Sabes qué más? Aquí yo era tesorero de Renovación Nacional. ACETEC era una empresa, y lo pongo en el camino, era una empresa que era lo mismo que todas estas cuestiones, que era la forma que le pagaban el sueldo a la secretaria. En el fondo uno cuando después pasa el tiempo dice, oye, en realidad es harto feo, esto hay que cambiarlo. Pero otra cosa es que yo reciba plata de eso, otra cosa es que sepa quién me la está dando, cosa que no tenía idea porque era un tema del presidente, pero además hay que explicárselo a la gente. O sea, usted pagó con fondos que venían de aquella empresa. Sí, claro. O sea, no yo, el partido pagaba, el partido pagaba, yo era el tesorero el que firmaba los balances, pues. ¿Usted no sabía dónde venían las lucas? Yo no sabía porque se hizo una forma en eso, y muchos critican a Carlos Larraín, pero él tiene ciertos códigos que poca gente tiene. Y una de las cosas, que esto además no era de él, porque tenía 20 años, era que los temas de financiamiento del partido, yo, Juanito Laspera, hice una campaña para que pagaran los socios, los militantes cuotas, y no me pagó nadie, ni los parlamentarios pagaban 10 lucas. Y en eso fue súper delicado. Lo que era, nosotros decíamos, había un cierto ingreso, ¿no es cierto? Y con eso se pagaban los sueldos. Nunca se retiró ni un centavo para nadie, nunca la empresa pagó impuestos, todo. Pero si tú lo miras hoy día con todo lo que ha pasado, no es una forma que esté bien hecha, es fea. Ya no es parte de los estándares, si los estándares cambian. cambian. Y eso ha mejorado. Senador, a raíz de lo impresentable que a mí me parece, igual que a Santiago, que no se acepten preguntas por parte de una presidenta o de un presidente, le quiero... Y que le responda a los extranjeros. Además, le quiero preguntar respecto de la declaración pública de otro presidente, de Sebastián Piñera, respecto de los pagos a Chilevisión. Claro que le pido que me responda a la vuelta de la pausa. Somos Combinación Clave, ya volvemos. Álvaro Escobar ya vuelve con más información, opinión y debate. Es la Combinación Clave, solo en La Clave, tu nueva número 1. 25 para las 11 de la mañana, somos Combinación Clave. Hay una pregunta. ¿Estás buscando un regalo distinto? Ah, sí, pues por lo mismo, está relacionado. ¿Usted está buscando algo distinto, no? Yo bueno, sí. Pues, algo siempre. para su casa, las mascotas, o para el cuidado de su body. También, del Human Body. Exactamente. Sí. Visita divinodescuento.cl y te aseguras que encontrarás productos increíbles con precios para todos los bolsillos. Recuerda, divinodescuento.cl, la única tienda online con carro de compras, múltiples medios de pago y despacho a todo Chile. Pronto se vendrán concursos por regalo, y el pronto creo que es pronto, de verdad, ahora ya. Pronto, sí entiendo. Hay una pregunta que estamos haciendo. Dice, ¿crees tú que se cumplirán los anuncios que hizo anoche la presidenta? Los anuncios que hizo anoche la presidenta, ¿ok? ¿Crees tú que se cumplirán? Si tú retuiteas, es para sí. O sea, dice, sí, creo que se cumplirán los anuncios que hizo la presidenta anoche. Si tú favoriteas, dice, no creo que se cumplirán. Hasta este momento hay 2 personas que creen que no se van a cumplir. Sume 1, 3. ¿3? Bueno, usted métase. Se van a cumplir. Y hay un retweet que es real la pregunta, porque favoritear para decir que no. Yo soy de los que es raro, ¿no? Yo soy de los que cree que no, porque ya perdió perdió toda la fe en la casta política. No, y además las medidas que se proponen a la fuerza
y sin convencimiento no se cumplen. Pero yo creo que hay convicción. ¿Convicción de quién? Sí, de hacer. O sea, si no esto sigue así. ¿Esto era parte de su programa? Si esto sigue así, vamos camino al despeñadero. Ella no sabía cómo funcionaba la política en el momento en que asume de nuevo. Yo creo que hay convicción al mundo político en general que esta cuestión no puede seguir así. Pero seamos justos también, en el primer gobierno, esto además tiene que ver con la trazabilidad del voto en el Parlamento. Atención con esto, porque hay por lo menos 3 medidas que van a tener alguna urgencia y sobre las cuales ya hoy día no se discute, porque la masa crítica es otra. El proyecto de probidad, transparencia, calidad de la política y modernización del Estado que presentó la presidenta en el primer gobierno consultaba 2 temas que no se aprobaron. ¿Y cuáles no se aprobaron? Estoy hablando del año 2008. No se aprobaron. Entonces, cosa que usted ingrese a la Cámara, busque y vea quiénes votaron en contra. Esto se lo sugiero a usted que está en nuestra sintonía. Pérdida del cargo para los parlamentarios que hicieran, para decirlo en fácil, trampa en la ley electoral. La pérdida del cargo fue votada en contra en las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia. Considerada una exageración. Ni siquiera considerada exageración. Transversalmente. Pero hay que decir que en la práctica, usted que fue diputado sabe que en estas cosas complicadas muchos se ponen de acuerdo, tú votas a favor, yo voto en contra y aparecemos neteados y esta cuestión no se aprueba. Y es lo que pasaba con el binominal. La pérdida del cargo. La verdad, porque nadie quería eso. Con el binominal la concertación se escudaba en que sabía que la alianza iba a votar en contra, pero la gran mayoría... En el primer gobierno de Michelle Bachelet, también en este mismo proyecto que envió al Congreso vía mensaje, también se consultaba pérdida del cargo para los que para los que hacían trampa, eso es una, pero también pérdida del cargo para el que no respetara el principio de probidad en el sentido de abstenerse de votar o promover asuntos que interesen a ellos o a sus parientes cercanos. Eso hasta el día de hoy no tenía sanción, se votó en contra el año 2008 y hoy día se pretende reponer. Y finalmente, el límite de la reelección se planteó también el año 2006. Se votó el año 2009 en contra. Y hoy día la presidenta ha anunciado urgencia para esa moción parlamentaria, la que está en el Senado. Mire una cosa que es práctica. Muchas de las personas que están en el Senado salieron por el binominal. No habrían salido por otro lado. Esas personas hoy día votaron con mucha fuerza para eliminar el binominal, pero en un proyecto que les asegura ir. Sí, claro. Si es que esto es una vergüenza, ganan igual porque van a haber parlamentarios con el 13%. Sí, por eso yo le llamaba la atención respecto a esta medida. O sea, éticamente el que hubiera salido que estaba en contra no podía asumir. Por eso yo le llamaba la atención respecto a esta medida que yo no sé qué dirá la legislación comparada. No sé si existe una experiencia así en otros países. De algún lado sería interesante preguntar, hablamos con Claudio Fuentes y no fue. Pero en los hechos, la comisión asesora presidencial propone intervenir las comisiones de ética de diputados y senadores. Ese no es el problema. Yo creo que hay que estudiarlo bien, porque en el fondo es como intervenir la estructura de representación, un poder del Estado en rigor, es extraño. O sea, después de estas medidas, que si se hacen bien, la gente va a volver a confiar y eso no es necesario. Uno supondría, eso sí, es lo que para allá voy. A ver, lo que pasa es lo siguiente, que hoy día, como tú dijiste, no hay piso. El tipo que vote en contra de esto no va a poder salir a la calle. Esto es meterle un chaperón. O sea, esto es un chaperón en la comisión en las comisiones de ética. Eso es corporativismo, es neocorporativismo de carácter, no sé, medio fascistoide. Pero los poderes en la democracia occidental funcionan separados. Y funcionan en majestad y tienen a hacerlo. Entonces, nadie del Congreso va a pedir participación en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, ¿me entendió? O sea, no tiene sentido, por lo demás. No tiene sentido, porque para eso tiene la fiscalización, el derecho, o sea, una de las atribuciones, de las funciones es fiscalizar los actos del gobierno. Pero eso se hace con un procedimiento. Entonces, la comisión de ética es una comisión de pares, siempre. Siempre es una comisión de pares y es la majestad de los iguales, ¿no? O sea, nosotros resolvemos sobre lo que nos parece y es de autocontrol, porque ni siquiera puede tomar decisiones que van contra la ley. Por ejemplo, la Comisión de Ética no puede adoptar la decisión hoy día de decirle a un señor, oye, váyase. No puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el externo ahí? Absolutamente nada. Yo creo que una patinada, no sé a quién se le habrá ocurrido, digamos, pero que se les pase y no la metan en el sedazo, la dejen fuera. No veo por qué hay que intervenir. O sea, están diciéndonos, mire, ¿sabe qué?
el Congreso no es legítimo. Aquí hay que meterle un... Y es al revés lo que se quiere. Al revés lo que se quiere. Hay que legitimizar el Congreso con medidas que nos duelan. Si no hay medidas de sangre, esto no sirve, va a ser un arreglín. Yo creo que hay otro... Pero no hay, pues, senador. Hay montones ahí. Pero hay otra que la conversamos aquí en algún momento y que dice relación con la inhabilidad de postular a cargos de elección popular. Si tuviéramos señales, porque tú... Hablamos de futuro, cuando el Congreso está delegitimado hoy día. Pero perdón, y la gente que tiene que perder escaños los tiene que perder hoy. No, pero quién sabe, a lo mejor en la legislatura y entonces puede pasar, pues. Pero la prueba de esto está en los próximos días. La presidenta tiene, por Constitución, puede decidir sobre aspectos reglamentarios importantes del gobierno que no están previstos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Puede resolverlo. El Ejecutivo tiene esa capacidad, el presidente de la República la tiene, y entonces uno esperaría las señales. ¿Dónde? En decisiones, por ejemplo, siempre se ha discutido si en el caso Cabal el hijo era una persona políticamente expuesta, pero lo es, pues. De acuerdo al reglamento y de acuerdo al instructivo del gobierno, de este gobierno al momento de asumir, había un instructivo que le hicieron llegar a uno de los bancos, ni siquiera el gobierno, sino los bancos le hicieron llegar diciendo si usted es una de las personas que se mencionan en este instructivo presidencial, o sea, políticamente expuesta, y ahí hablaba hijos, familiares, en fin, qué sé yo, de personas con poder de decisión. Nada de eso se cumplió en esta... Usted habla de señales. Mira un ejemplo. Si la presidenta, por dar un ejemplo, dice... voy a inhabilitar o voy a sacar a todos los ministros subsecretarios de paz que defendían intereses, ¿qué piso le queda al Parlamento? O sea, imagínate que ella dijo, porque aquí van a haber medidas para los que, ¿no es cierto?, están en el gobierno, que quedan inhabilitados por no sé cuánto tiempo para ir a defender intereses. Bueno, hoy día en el gobierno hay gente que defendía intereses de los que está regulando hoy día. Y si la presidenta toma una decisión administrativa de sacar a esas personas, da una señal potentísima al Congreso, pues. Pero, senador, o sea, las señales son muy potentes y espero que ella tenga la oportunidad. Este es el momento. El momento de los pero símbolos. Es que el momento ya pasó. Si no ha pasado. Pero, senador, a nivel de proceso. gobierno interno, a nivel adentro del Palacio de la Moneda, para dar una señal, lo mínimo es que la jefa, la presidenta de la República, le exija a su ministro del Interior que muestre cuáles fueron los estudios que él hizo para recibir la plata que cayeron. Ahí ya se cayeron. No hay algo más fácil. Ya pasó. Oye, y si lo muestran ahora, lo más probable es que vamos a pensar que era mucha plata un copy-paste de cualquier cosa. La solución pasa por otro lado. Oye, mira, si la solución es mucho más sencilla que mostrar los informes, porque los informes no los va a creer nadie. La solución era que el señor Prenelillo y el señor Llorat, cuando empezaron todo este proceso, entreguen todas sus boletas y todas las facturas que tuvieron hasta que asumieron el cargo. Con eso sacar el problema, demostrar que trabajaban como cualquier chileno. Así de claro. Y la presidenta ha perdido muchas oportunidades. No ha hecho un juicio moral de lo que hizo su hijo y su nuera y nos involucra a todos con falta de prudencia. Y ella dice, yo también, y ella pide perdón, pero pide perdón por los políticos. No, claro. Si yo ahora tenía un problema como alcalde de Puente Alto, tengo que pedir problema por el mío primero, no meterlo a todo en un saco. O sea, el problema de Cabal tiene nombre y apellido y es de una familia. El problema de Soquimich tiene nombre y apellido. Por eso cuando yo digo en la pregunta que tú me hiciste, yo no he hecho ningún emplazamiento al presidente Piñera, hice un emplazamiento a la transparencia de una investigación que hizo Matías del Río de Chilevisión sobre su jefe, el señor de Aguirre, en que deja claramente de que una empresa que es propiedad del expresidente le pagó un bono, le pidió la plata de vuelta y después le pagó el bono con plata de Soquimich. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a la gente que Soquimich paga los bonos de Chilevisión? Yo supongo que tu sueldo no te lo paga Cruz Verde, po. Yo también. Ni frutos de azúcar. No, po. La gente necesita que, más que por escrito, las personas que están involucradas sean inocentes o culpables. Y ojalá inocente, mirando a los ojos, diga y explique las situaciones. Puede ser que un presidente de la República... Y no nos metan a todos, po. Mande un comunicado pichiruchi y que la presidenta de la República no conteste una pregunta a la prensa. Y el ministro del Interior. Entonces, al final, después reclamamos ¿por qué la gente no nos cree? ¿Por qué no nos cree? Porque no estamos siendo transparentes. Mira, aquí el enfrentar, el decir, en el poner la cara, no es declararse culpable. Y si has cometido un error, por último pides perdón. Insisto que la gente no quiere políticos perfectos, quiere gente honrada, confiable, igual que ellos, que se saque la mugre como el compadre que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y que reconozca cuando mete las patas. Lógico, pues. Sí, pues. Mira, a mí me pasó una cuestión súper dura, po.
Cuando yo defendí el primer día a Caradima y me di cuenta que había una cagada tremenda que yo jamás había visto, lo primero que hice fue pedir perdón a las víctimas. Pues dije, y perdón, fue imprudente, po. Y se acabó el tema, pues yo actué de buena fe, pero imprudentemente. Cuando uno actúa de buena fe, también puede ser imprudente, po. Y fui súper imprudente, po. Y después me tocó decir y ver la investigación de lo que pasaba, que gallos como Juan Carlos Cruz, que era muy amigo mío, fue el único invitado mío de esa parroquia a mi bendición de argolla en mi matrimonio. Era mi amigo. Después me di cuenta que habían víctimas y que esas víctimas han hecho acusaciones súper responsables, que no han tirado al voleo, porque han sido súper concretos a las personas, porque ellos mismos demostraron que había mucha gente como yo que no tenía ni idea, po. Pero que yo podría haberme escondido. Tuve que poner la cara, me dolió mucho de haber ido 20 años a un lugar que veo que había una tremenda farsa, po. O sea, me dolió el corazón, pero tuve que enfrentarlo. Y mucha gente me dijo, no, córrete, no hables más del tema. No, compadre, yo lo voy a enfrentar, la cagué y tengo que enfrentarla. Así de claro. Y eso es lo que hay que hacer hoy día. Si no porque el presidente Piñera, la presidenta, reconozcan algo, porque además esta cuenta le va a seguir a la presidenta. Porque cuando ella deje de ser presidenta, ¿dónde están los 2.500 millones de pesos en su familia? Y esas sí que son platas malavidas, po. Ojo, entonces, por favor, seamos transparentes, digamos las cosas de frente. Y cuando a mí me acusan de que yo estoy en contra de la unidad de la derecha, al revés. Yo quiero la unidad de la derecha, una unidad de derecha social cristiana, con una hoja de ruta clara, porque yo no soy de la derecha económica. Eso no son de mi equipo, compadre. Bueno, yo decía que las señales pienso que son importantes también fundamentalmente por lo siguiente, porque volvimos al gobierno unipersonal. O sea, seamos claros, la presidenta de la República... y lo que estamos viviendo, el escándalo que estamos viviendo en torno a la moneda, con los pagos de la empresa de Martelli a ciertos funcionarios que hoy son funcionarios del gobierno, antes eran parte de la pre-campaña, fue hecha fundamentalmente en el diseño de yo no pesco a los partidos. Ella no hizo un programa de los partidos de la nueva mayoría, sino que lo que hizo fue un diseño propio a la que convocó a los partidos y entre ellos al Partido Comunista, que hoy día es el partido más disciplinado del gobierno. O sea, no hay un partido más disciplinado y más estático que el Partido Comunista. Yo no sé cómo se la arreglan, esa sí que es una secta. Pero lo que... Con disciplina. ¿No? Con disciplina. No, yo no sé, yo no entiendo la disciplina de esa manera, pero bueno. Yo tampoco la entiendo. Son más entretenidas las casas wifi. No quería ir tan lejos. Que siempre me dicen a mí, usted, ¿cuál es la diferencia entre la U y RN? Esa es la diferencia, una secta con una casa wifi. Es más importante, es más entretenida la casa wifi. Claro, el problema es que cuando se emborracha el dueño de la casa... No, hay que ir a la grande. Pero en la secta también, po. Si los líderes de la secta también toman. Pero lo que señalaba yo es que hemos vuelto, después del discurso uno tiene atisbos, digamos, de la vuelta al gobierno unipersonal. Por lo tanto, las señales están a disposición de la presidenta de la República. Está el cambio de gabinete, que no sé qué es lo que puede significar en este escenario, pues dependiendo de los personajes. Ella tiene personajes que le crean problemas internos, tiene personajes con la vieja guardia, tiene personajes con la nueva guardia, en fin, hay una pelea ahí y esa es una señal. Todo el mundo la está esperando porque se ha gastado. Hay resoluciones de carácter administrativo que tiene que tomar ya. Entonces, no es que tengamos que esperar todos los proyectos de ley, o sea, no le tiremos toda la pelota al Congreso, porque la verdad es que el Congreso está bastante vapuleado para resolver sobre algunos de estos temas, y por lo tanto esperamos señales. Sí. Yo he sostenido que la línea de estabilidad institucional en el país es la presidencia de la República, lo voy a decir así, lo voy a volver a repetir, presidencia, no la presidenta, presidencia de la República. Ahí está la línea por la Constitución que tenemos y por el sistema político que nos rige. Ahora, las señales tienen que provenir de ahí. El único que tiene capacidad e impulso para llevar adelante es la presidencia. La presidenta ha dicho, yo me voy a hacer cargo personalmente de este tema. Volvemos al gobierno unipersonal. Entonces que nos diga cómo seguimos para adelante, cuál es el equipo y denos las señales en el sentido de esto, aunque no resuelva los problemas hacia atrás, pero denos las señales. Yo creo que eso es súper importante, porque obviamente estamos en un mundo, en un momento político particular, donde las señales son súper relevantes. Entonces uno esperaría
que venga una serie probablemente de acciones de la Presidenta de la República, entre otras cosas. Probablemente lo más relevante sería en estos días, a propósito de los cuestionamientos de parte importante de la gente que está en su equipo hoy en día, es que ella, de una vez por todas, o reafirme ese equipo, y por lo tanto hay una jugada detrás sobre, en el fondo, poner todo el espaldarazo a esa gente que está ahí, o más bien haga los cambios necesarios. Yo creo que lo que tenemos hoy en día, y probablemente se agudizar en los próximos días, es una especie de purgatorio para esas personas que no están ni allá ni acá en ninguna parte, digamos, y por lo tanto termina generando también cierta parálisis en el gobierno, que yo creo que vamos a volver a discutir esto mismo en los próximos días, si no hay una decisión, una señal clara. O se reafirman los ministros y por lo tanto se les da todo el respaldo para que sigan haciendo su pega, más allá de los cuestionamientos, se asume aquello como parte de la realidad, o más bien se refuerza el equipo y se cambia de alguna manera y se da la señal, por lo tanto, de no tener ahí... El cambio de gabinete no tiene ningún sentido si no hay un cambio de hoja de ruta. Así de claro, porque está bien. O sea, lo que pasa es que ya el cambio de hoja de ruta está, yo creo que... No, pero es que hay un tema súper importante. Pero yo creo que falta la señal ahí. Lo de ayer va a un tema que es de la crisis, pero el programa de gobierno, a mi juicio, que tenía un diagnóstico extraordinario de las reformas que Chile necesitaba y que la gente quería, no fue preparado. Y el gran problema que ha existido es que las reformas que se han presentado en el Congreso son reformas poco preparadas, muy improvisadas y que se han desprestigiado. La reforma tributaria tuvo 278 modificaciones del propio gobierno. Ese es un proyecto nuevo y nunca se reconoció. En el tema educacional, la crisis... A ver, los ordenaron políticamente para votar, porque la mayoría en los pasillos decía, oye, ¿dónde está la calidad? Si hay que irse a la calidad, la gente necesita herramientas. Partieron por otro lado, aunque creo que políticamente lo hicieron de una forma pensando en la reelección, porque la gratuidad va a empezar a llegar cerca de las elecciones y van a cosechar y la calidad no va a ser. Pero a mi juicio, éticamente había que partir por la calidad, no por la gratuidad. Entonces, yo creo que esa hoja de ruta en el tema económico, si no hay un cambio del ministro, pobre ministro que ha pagado muchas, pero ya tiene un timbre, si no hay un cambio, a mi juicio, de cambio del ministro del Interior y el ministro de Hacienda, el cambio de gabinete no va a servir para nada. Porque no hay un cambio de hoja de ruta. Y no lo estoy personalizando que ellos sean malas personas, sino que han pagado cuentas, cuentas como por ejemplo la desconfianza de todos los que tienen que invertir en este país, que dicen públicamente que no confían en este ministro, que quieren otro. Y a veces hay que hacer esos cambios para que recuperemos confianza, porque si no la reforma tributaria no va a servir para nada. Como no vamos a tener crecimiento, vamos a recibir plata por un lado y la vamos a perder por otro. Claro, sí, lo cierto es que la nueva mayoría tenía claro un programa que significaba el qué, estaban claras la reforma estructural y el cómo, era una discusión que todavía estaba pendiente. Pero había que prepararla. Sí, había que estudiarla. Yo soy un convencido que la reforma tributaria, el cambio lo tuvo no por la presión de nosotros, sino por la presión de economistas muy potentes de la propia nueva mayoría que fueron a hablar a la presidenta y le dijeron que, presidenta, usted va por un camino equivocado, y por eso reaccionó. Entonces eso demuestra que estas reformas, que eran brillantes, no fueron preparadas, porque como dijo usted, caballero, la gente votó por la persona, no por la nueva mayoría. Fue un programa que hizo ella. Estaba pensando lo mismo, lo consultaba por interno aquí y me atrevo a plantearlo como tema, porque yo, hasta donde yo sé, no hubo nunca un análisis de parte de la ex concertación, hoy día nueva mayoría, pero la concertación fundamentalmente, de las razones de la derrota del año 2009. Con ese candidato no ganaban ni aunque hubieran hecho un gobierno brillante. Bueno, esa es una lectura, digamos. Por lo que estaba viendo porque el candidato no era malo, pero además... Cuando se echa de menos por lo que he escuchado acá, digamos, la falta de convicción que plantea usted, la hoja de ruta final. Álvaro, la crisis que estamos viendo hoy día... La ley, digamos, que son brillantes, pero que están... Mira, la crisis que estamos viendo hoy día perfectamente se podría haber desatado entre medio de la otra campaña. La gente castigó a la concertación como una agencia de empleo. Y lo mismo que hoy día le critican a Pizarro pasaba en esa época. Lo que hace es que ahora hay un piso distinto. O sea, la cantidad de personajes ligados a la familia y a los apitutamientos eran impresionantes. Y ese es el desgaste de gobernar 20 años. Y a mí lo que me extraña es que cerebros brillantes de la concertación los sacaran y los anularan, en vez de aprovechar esa experiencia. No te digo que estén en primera línea, pero aquí claramente hay un quiebre. ¿Y por qué? Por lo que se acaba de decir aquí. La gente votó por una persona, no por la nueva mayoría. Pero esto ya lo diagnosticaba, esto más que ser responsabilidad de la propia nueva mayoría, que es lo que es hoy en día, o de la propia presidenta Bachelet. Yo creo que Antonio Cortés Terzi, sociólogo que murió hace un par de años atrás, lo decía hace años atrás. O sea, la ceremonia de Dios, cuando él la vaticinaba ya en el gobierno de
de Ricardo Lagos era en base básicamente eso. A 10 años de una coalición de gobierno, hacia el año 2000 para esos tiempos, la Concertación no había tenido una reflexión respecto a su proyecto político. Y lo que vemos hoy en día, y yo creo que es parte de la crisis, es finalmente una coalición política que siguió actuando bajo la lógica de la transición. Entonces, todo esto que hoy en día cuestionamos era parte de la renormalización de ciertas prácticas. Sí, finalmente aquí el vínculo entre el empresariado y el mundo político es una cosa que viene incestuosa. Tú acabas de decir que Frey era mal candidato. Dime, ¿qué presidente en Chile ha sacado la votación que fue cuando él fue presidente? Frey sacó una votación impresionante. 63%, Perdóneme, 64%. entonces no era tan mal candidato. Lo que pasa es que la realidad política de ese minuto era distinta. Y hoy día es distinta. Es que parte importante del mundo político ahora recuerden el candidato que lleva a la derecha. A lo bien, la primera elección de Frey. Pero Frey creció en esa época de 6% a 32, 38% en las encuestas, mientras se mantuvo por fuera, como un outsider de la Concertación. Alumno en práctica. Como alumno en práctica, exactamente. Y con océanos azules. Cuando los partidos le dieron el abrazo del oso, o sea, Escalona y todo lo demás, y el otro se bajó en Rancagua, y en fin, chao. Se acabó. El otro, digo, porque ya, bueno. A propósito de lo que estamos hablando también, tenemos una historia política muy sabrosa. Uno ha tenido un tic, a propósito de historia política, justamente, uno ha tenido el tic, por lo menos de dar la explicación o de escucharla sin mayor cuestionamiento, de que el problema de la transición en sus primeros años era única y exclusivamente atribuible a la figura del general Pinochet. Ahí tenía excusa para echarle la culpa a todo. El ejercicio de enlace, y uno entendía que, y esa era la excusa, no hicimos los cambios porque teníamos amarras institucionales, porque recuerden ustedes que había senadores designados, había senadores vitalicios, Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército. Yo me pregunto si a la luz de todavía hay senadores vitalicios. Todavía hay senadores, todavía hay senadores designados. Todavía hay senadores. ¿Hay en este periodo senadores designados? No hay, pero en el fondo hay gente que se fue a cargos de gobierno. Exacto. O sea, hubo un senador, todavía hay un senador designado, de hecho. O personas que salieron tercera y están en el puesto. Pero a lo que voy, que tiene que ver con la historia política, me pregunto si acaso con el sinceramiento de esto que se está viviendo hoy como crisis político, uno podría entender también de que aquí hay una historia que se hace también justamente con el amarre, no se me ocurre una mejor palabra que hay, o esta relación incestuosa entre política y dinero. Pues uno podría preguntarse también si acaso las características de la transición se deben precisamente a lo que hoy día se está evidenciando y sincerando. Álvaro, pero lo hubo. Era inevitable conversar sobre las reglas del juego. Y las reglas del juego era el respeto, y eso estaba en la preocupación de los arquitectos de la transición por parte de la Concertación, Benninger, Foxley, Enrique Correa, hoy el principal lobista, estaba en la cabeza el que no se desmandara esta cuestión. No tocar las privatizaciones. No tocar privatizaciones, no tocar base de legitimidad del régimen. Esta lógica no acostumbramos malamente. No, pero espérense, pero esta lógica de destruir todo como si todo lo que viene de atrás es malo, es muy mala. Por eso que en eso fueron súper sabios en decir, oye, veamos las cosas buenas, no todo es malo, como lo hacemos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que una cosa que corona esta crisis es que le hemos vendido al mundo y no hemos vendido entre nosotros un país que no éramos. O sea, cuando el presidente Lago habló o el presidente Piñera dijo que íbamos a ser desarrollados en 20 años, yo fui el único que dije, están locos. Hay que salir a la calle. Yo caminaba todo el día en Puente Alto. Ese país, nos faltan 100 años para ser un país desarrollado. 100 años. Y en 100 años no va a ser un país desarrollado. Y sin hablar. Entonces, cuando tú vas y decías, mira, estamos salvajes, no ha ido bien, tenemos un PIB de y tenemos un per cápita de tanto, entonces te vas a Isidora Goyenechea, que es una calle que está igual a las mejores calles de Nueva York, pero después te vas a Avenida Juanita, que está a menos de 5 kilómetros en línea recta, y es una calle con una precariedad impresionante, o cuando tú veis la cantidad de áreas verdes, ¿no es cierto?, construidas en una zona y en la otra no existen. ¿Por qué? Porque cuando se arregló el municipalismo en Chile, dejaron a 5 o 8 comunas millonarias y a todo el resto pobres. Entonces el 80% de este país vive otro Chile. Y eso es el alcachofazo que tenemos que pegarnos. Y desgraciadamente el mundo político nos metimos en esa burbuja. Y las regiones viven una realidad completamente distinta. Y los de las regiones hay que tirarle la oreja, porque votan por los de Santiago y después reclaman del centralismo. No es chiste.
Vamos a ver qué reclama la gente en Twitter o qué está opinando, qué comenta, @Radio La Clave, el hashtag es combinación clave. Por ejemplo, Víctor Fritis dice: con todo lo que ha dicho y el encontrarse solo en su lucha por mejorar la política, ¿ha pensado en dejar RN? Le preguntan a Manuel José Osandón. Víctor Fritis también complementa, dice: con todo en combinación clave, tiene bastante razón en sus dichos. ¿Ha pensado en dejar Renovación Nacional, senador? Por ningún motivo. Yo creo en los partidos políticos. Yo creo que cuando uno tiene un problema en la casa tiene que jugársela adentro y arreglarla. En Renovación hay mucha gente buena. Es como cuando todos hablan de Penta, sinónimo UDI. Si hay miles de militantes de la UDI que no tienen nada que ver con Penta y que no les gusta Penta, ¿por qué los vamos a castigar? Castiguemos a los que están involucrados o a los que tienen que dar la explicación. Uno puede tener un problema en la casa y tiene dos posibilidades: o se va y deja a la señora sola o los cabros chicos, o la pelea adentro. Yo la voy a pelear al final adentro, porque creo que el rol de los partidos políticos, que no son sectas para mí, porque hay muchas cosas que yo no comparto. ¿Mi casa wifi? Entretenidas son mejores, pero que no me cachen en la casa. Ya, la casa wifi es más entretenida. Es el principio portaliano de, claro, de la política. Exacto. Política de la noche. El principio portaliano de la Es política. muy re bueno. Y sobre esa base uno tiene que decir que ojalá todos los partidos políticos bien constituidos se la jueguen por lo que creen, compadre. Si eso es lo que nos falta aquí. Hoy día estamos viviendo en el Senado algo muy grave, una masacre legislativa. No hay debate, no existe el debate. En la Cámara de Diputados tampoco existe debate. Y eso es malo, porque nadie tiene toda la verdad. Así de claro. Senador Manuel José Osandón, muchas gracias. No a usted por habernos acompañado esta mañana aquí en Combinación Clave. También a Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. Francisco Martorell estuvo acá con nosotros también, es el director del Periodista. Tuvo que trabajar también. Sí, pues no va a hacer todo casa. Que aquí en esta mesa le pagan a dos nomás. La Fuente. No, a uno, a dos. A dos nomás, nosotros. La Fuente, muchas gracias también. Pero no hay ningún tipo de incentivo tampoco. Nada, ni un café. Nada. No pidieron un buen café. ¿Y esta radio se pone con campañas políticas? No, ¿no es cierto? Todavía. No, pero ¿Y a mí cómo me pagan? ¿Quién me paga en La Clave? ¿No cacháis quién te paga? ¿No? Alvarito, cuidado. Porque yo la semana pasada... ¿Quién le facturaste? Es que voy a revisar, A uno que exporta pepino. A uno que exporta pepino. Que esté pagando el Santiago Morning, güey. No, sí. Si la UDA cuidado con eso. Ojo, la pregunta de hoy. ¿Crees tú que se van a cumplir los anuncios que hizo anoche la presidenta? Si retuiteaste, que en este caso fueron 14, dicen sí, se van a cumplir los anuncios que hizo anoche la presidenta. Si tú favoriteaste, dijiste no se van a cumplir. 13 favoritos. Mentira, 14. 13 por no. 14. Yo no tengo idea cómo se entra el hashtag y cuestiones. No puedo hacerlo. vale, 14, emparejado. O sea, ¿usted cree en las asesorías orales también? Por supuesto. Muy bien. Los hijos de pueden, ¿por qué no? No, señor. Ganaron los que creen que se van a cumplir. 14. Sabía que los hijos de uno eran tan inteligentes. ¿Qué explicación le vamos a dar a la ciudadanía? Al soberano. Gracias, Santiago. Gracias, Manuel José. A la 1:30. Gracias, Pancho Guirú. A la 1:30 Conectada Deportiva. Gloria de la Fuente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau. Adiós. En la 92.9 fueron 2 horas de información, opinión y debate. Combinación Clave junto a Álvaro Escobar. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación Clave, solo en La Clave 92.9, tu nueva número 1. Somos La Clave 92.9.